Bienvenidos y bienvenidas a este especial informativo en el que trataremos de explicarles a todos y a todas la opresión del heteropatriarcado que domina a través del sexo y de la penetración a las mujeres para seguir ejerciendo el poder brutal del machismo en la sociedad. Como mujer me indigna y me agrede que me piropeen. Es tan machista como exigir que vayamos perfectamente arregladas, maquilladas, peinadas y depiladas. Los jóvenes y jóvenes de hoy están acostumbrados a vivir toda clase de micromachismos que pasan inadvertidos en nuestra sociedad. ¿A quién no le ha pasado que un hombre machista y fascista le abra la puerta o tener que aguantar que en un restaurante a la hora de pagar le traigan la cuenta a él en lugar de a ella? Porque el camarero o camarera, bueno, la persona que atiende, piensa siempre que tiene que pagar el hombre. Como presentadora de televisión tengo que someterme cada día a los dictados de la hipersexualización, vestirme femenina, escotada o soportar que desde el departamento técnico se me recuerde: Beatriz, estás un poco seria, ¿por qué no sonríes? ¿Se atreverían a decirle lo mismo a un presentador hombre? Y no solo me indigna eso, me molesta profundamente que me cedan el sitio por ser mujer o que mi novio me diga que ayer me puso la lavadora. Tuve que responderle: ¿ah, sí? ¿Dónde? Si les ha parecido que esta introducción carece del más mínimo sentido común, si han percibido el odio y el desprecio de mis palabras y la ridiculez de los argumentos utilizados contra los hombres en toda mi entradilla, entonces quédense con nosotros, porque a lo largo de las próximas 2 horas vamos a desmontar los dictados del feminismo radical. Ah, y por cierto, me encanta que me piropeen, los gestos de caballerosidad, me siento honrada cuando mi novio me invita a cenar o cuando ponemos el lavaplatos juntos, y me apasiona ver la cara de ilusión de mi sobrina cuando abre un diario rosa lleno de purpurina, unicornios, o la de mi primo emocionado disfrazado de Spiderman. Comenzamos. Es evidente que la penetración va asociada a determinados significados simbólicos que tienen que ver con el poder, con la masculinidad, con la dominación, etc. Eso es así. Con la ayuda de nuestras invitadas de hoy. Empezamos por Rocío Monasterio, responsable de Asuntos Sociales de Vox. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches. Estará también con nosotros, buenas noches, Rosa Cuervas Mons, editora jefa de La Gaceta. Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal? Muy bien. Prado Esteban también nos acompaña, autora del libro, a ver que no me equivoque yo, Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer. Muy buenas noches también. Y terminamos con Alicia Rubio, también es autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y miembro de Profesionales por la Ética. Alicia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantada. Encantada igualmente, gracias por acompañarnos esta noche aquí. Y me gustaría empezar rescatando qué es lo que dice la RAE sobre el feminismo, cómo define la RAE el feminismo. Bueno, y es que según dice la RAE, es la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, o bueno, en una segunda acepción, movimiento que se apoya en el feminismo. ¿Os sentís identificadas con esta definición? ¿Os definiríais a vosotras mismas como feministas acorde a lo que dice la RAE? Rosa. Sí, yo evidentemente estoy a favor, muy a favor de que las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos, también los mismos deberes, y quien defina, en este caso la Real Academia de la Lengua Española, el feminismo de esta manera, pues encontrará mi solidaridad, mi comprensión, pero es que ese feminismo ahora mismo no existe. Entonces ahora mismo definirse como feminista es definirse como una mujer que encuentra en el varón un enemigo y que se sitúa casi por encima de los hombres, y ahí desde luego que no me encuentro. Es decir, que no te definirías, Rosa, como feminista. No. ¿Tú, Rocío, también crees que no está bien representado hoy en día lo que es el feminismo con la definición que hace la RAE? No, o sea, yo creo que ese feminismo se corresponde a las primeras feministas, ¿no?, que sí buscaban eso, pero hoy, por desgracia, el feminismo que vemos pues no se corresponde con esa realidad, porque no pretende la igualdad, no cree en la igualdad, sino que pretende y al final promulga una un enfrentamiento de la mujer contra el hombre, ¿no? Entonces yo no me siento nada identificada con ese perfil. Pero para que quede claro a todos los espectadores que nos están viendo, ¿consideráis que a día de hoy los hombres y las mujeres en las sociedades occidentales
tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, como decía Rosa, y libertades que los hombres, a todos los niveles, a nivel cultural, económico, político, social? ¿Creéis que esto ya es una realidad en los países por lo menos desarrollados? Prado. Bueno, realmente yo lo que no creo es que ni las mujeres ni los hombres hayamos ganado en libertad. No voy a hablar de derechos, que a mí es un término que no me gusta. Los derechos es algo otorgado desde fuera, es decir, algo que te dan. Yo creo en la libertad. Entonces, desde ese punto de vista, las mujeres y los hombres hemos perdido libertad. Hoy no existe en el ámbito de lo privado, no existe autonomía del individuo, todo está legislado, ¿no? La legislación en asuntos de género lo que hace es meter la mano del Estado en asuntos que en principio siempre fueron privados y siempre pertenecieron a otro ámbito, ¿no? En ese sentido, creo que los hombres y las mujeres somos iguales en este momento en cuanto somos seres despojados cada vez más de nuestra autonomía y de nuestras libertades. No hay, en ese sentido, creo que el feminismo no ha aportado una prevalencia de las mujeres. Creo que se dirige tanto contra las mujeres como contra los hombres. Alicia, ¿y tú te podrías definir como una persona feminista acorde a lo que dice la RAE? Acorde con lo que dice la RAE, desde luego. Yo creo, como cualquier mujer occidental, que las mujeres y los hombres debemos tener los mismos derechos, y lo que ha dicho Prado, que ha abierto ahí un melón tremendamente interesante, y las mismas libertades. Y creo que las tenemos salvo que nos las quiten. Y uno de los grandes problemas para mí ahora, y por lo que yo jamás diría que soy feminista, es el actual feminismo. Es decir, el feminismo ha despojado a la palabra feminismo de toda su esencia de igualdad, creando un movimiento que realmente no solo enfrenta a hombres y mujeres, sino además que pretende la supremacía de las mujeres, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que hombres y mujeres tenemos que trabajar juntos. Rosa. Preguntabas antes, Beatriz, si en la sociedad occidental hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Yo ahí respondería que los hombres ahora mismo, en algunos casos, y en el caso de España, por ejemplo, tienen menos derechos, porque hay una ley, la ley de violencia de género, que convierte al hombre en presunto culpable, se carga su presunción de inocencia, y hay otra serie de leyes que reflejan lo que los juristas llaman la simetría penal. Un mismo acto con mismas consecuencias se pena más si lo ha cometido un hombre que si lo ha cometido una mujer. Por lo tanto, si tenemos que decir mismos derechos, ahora tendría que haber un movimiento de machistas, o no sé cómo se llamaría, para reivindicar sus derechos. He querido insistir mucho en este punto porque sabéis que a todas las mujeres que no estamos de acuerdo con estos postulados radicales de las feministas radicales, bueno, se nos acusa de ser machistas y de no querer que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres. Bueno, desmentido este punto, y antes de continuar con el debate, Rocío Monasterio hacía referencia hace unos segundos al inicio del feminismo. Me gustaría hacer un repaso por la evolución del feminismo desde su nacimiento. 3 han sido las grandes oleadas del feminismo de las que nos encontramos inmersos en una tercera fase. Muchas de las primeras feministas apenas reconocerían a sus sucesoras actuales, ni en el odio a los hombres, ni en el marxismo, ni en el lesbianismo. Nada de ello formaba parte de su bagaje político, menos aún el aborto, que repudiaban con verdadero celo. ¿Cuál es entonces la verdadera historia del feminismo? ¿Cómo eran estas primeras feministas? Bueno, pues lo vemos y ahora lo comentamos. Casi medio siglo antes de que las mujeres pudiesen votar en Estados Unidos, Victoria Woodhull se presentó como candidata a la presidencia del gobierno. Hace 100 años se defendía el igualitarismo y se reivindicaban los derechos de la mujer. Por ello, Woodhull, activista de los derechos políticos femeninos, se preguntaba si podía haber algo más inmoral que quedarse embarazada para luego matar con igual deliberación a su hijo cuando éste aún estaba en su seno. Pero no fue ni mucho menos la única. Elizabeth Blackwell, la primera mujer médico de Estados Unidos, aseguraba que el aborto era una brutal perversión y destrucción de la maternidad. A estas primeras feministas, fieles a sus principios y ajenas a la contaminación ideológica, podríamos encuadrarlas en la primera ola del feminismo. La segunda ola arranca en los años 60 del siglo pasado. Es el comienzo del feminismo radical, basado en la izquierda contracultural y con claros objetivos: reivindicar el aborto y la contracepción. Aparece la autora Kate Millett, quien asiente la idea de que la identidad sexual es tan solo una construcción cultural y que no hay nada de biológico en esa determinación. Defiende la familia como una creación heteropatriarcal que solo favorece al varón, por lo que hay que destruirla, e incluso llega a plantearse el incesto.
Frente a esta actitud, nace en la tercera ola del feminismo, es decir, en nuestros tiempos modernos, la crítica de la destacada militante del feminismo, Christina Hoff Sommers, quien considera que este feminismo de género que se ha creado es una construcción política para obtener ventajas sobre los hombres en la sociedad a través de una lucha contra el patriarcado. Por lo que podríamos decir que hoy el feminismo se ha convertido en una ideología. Pues ya hemos visto esa historia de la evolución del feminismo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que se ha producido como se explicaba en este vídeo? Bueno, efectivamente se ha producido una evolución que ahora mismo no se reconoce lo que es el feminismo, o sea, no da causa. Ahora mismo tú ves a los feministas actuales y no entiendes que no están defendiendo a la mujer realmente. Es más, están siendo utilizados por los políticos, o sea que en todo caso son unas víctimas utilizadas por los políticos para reivindicar no sabemos qué, probablemente es para acabar con la libertad, como muy bien has apuntado tú, ¿no? Yo creo que además las feministas españolas, por ejemplo, si vemos Concepción Arenal, que es una antepasada mía, que es la primera mujer que estudia Derecho disfrazada de hombre, ¿no? Ella hablaba de un perfil de la mujer bueno, pues que luchaba por sus derechos, por tener derecho a voto, por tener derecho a ir a la universidad, no tener que disfrazarse de hombre, ¿no? Por poder hacer compatible la vida familiar y con una profesión, porque a ella le gustaba escribir y tenía que escribir con un seudónimo. Claro, todo eso eran luchas que se han conseguido. Que se han conseguido. Entonces, si las feministas españolas nos vieran en lo que estamos hoy, se sentirían profundamente avergonzadas, pues dirían, esto no se corresponde con lo que nosotros peleábamos. Y ahora mismo estas mujeres que vemos allí, estas mujeres que se lanzan en las iglesias, las pertenecientes al movimiento femenino. Claro, no están haciendo nada por las mujeres, realmente lo que están es ridiculizando el papel de la mujer, siendo utilizadas como con una causa política que ni siquiera ellas mismas saben muy bien que defienden, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que las mujeres en general deberíamos bueno, pues decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya estamos hartas de que nos representen estas mujeres con las que no nos sentimos identificadas. ¿Y por qué creéis que el feminismo se ha vuelto tan radical, se ha radicalizado hasta tal punto que ya no le vale la igualdad, sino que necesita esa supremacía a la que hacía referencia Alicia, necesita más derechos, más beneficios, más libertades que los hombres, incurriendo en esa discriminación positiva? ¿Qué creéis que se esconde detrás de todo esto? En realidad el origen es un origen marxista, es decir, se tomó la idea de que la mujer era la oprimida, el hombre el opresor, y naturalmente en una dialéctica marxista tiene que ser la mujer la que termine, digamos, eliminando al opresor. Entonces se pasó de ahí, es decir, se pasó de esa idea marxista a llevarla a cabo y naturalmente hay un momento además en el que hay feministas que dicen ya nuestra causa no es la de la mujer en realidad. O sea, y entonces ya se pasa a una lucha, es decir, de una lucha por los derechos de la mujer a una lucha directa contra el hombre. Una lucha en la que el hombre es el enemigo y además hay una cosa, y es que claro, la mujer quiere acceder a las mismas, digamos, a los mismos lugares sociales que el hombre, cosa que me parece muy razonable, se encuentra con un condicionante tremendo que es la maternidad. Entonces, ¿quién es el causante último de la maternidad de la mujer? El varón. Entonces ya el varón se le culpa incluso de los condicionantes biológicos de la mujer y se va contra el varón como enemigo absoluto. Pero es que además aquí se habla de tres feminismos y yo soy partidaria de hablar de un cuarto feminismo, porque el tercer feminismo ya empieza efectivamente con las relaciones lesbianas. Hay mujeres feministas de este tipo lesbianas por sí, pero hay otras que eligieron el lesbianismo como una lucha contra el heteropatriarcado, como una lucha social. Y esas mujeres, naturalmente, odian al hombre y han dado lugar ya a una, digamos, cuarta generación en la que ya se está llegando a unos radicalismos tremendos. O sea, yo llevo tiempo recogiendo en Internet información y ya no es ya un odio teórico, porque tú lees estos libros y es odio teórico, ya es un odio práctico. Hay mujeres ya que abortan a sus fetos varones, hay mujeres ya que tienen lo que llaman la cultura de la violación de tal manera que para ellas cualquier varón es un agresor. O sea, hay un estado de absoluta locura y que además, y voy a hacer aquí una denuncia clara, hay movimientos feministas que son como auténticas sectas. Cogen a las crías, les lavan el cerebro de tal manera... A chicas muy jóvenes, ¿no? Muy jovencitas,
efectivamente, y al final las hacen activistas de la nada, como ha dicho Rocío, que realmente no saben ni por lo que están luchando, porque parten de unos parámetros completamente falsos, es decir, de una sociedad en la que se las oprime horriblemente, cualquier cosa es opresión, como decías tú, que me invite un chico, que me inviten a un café, los hombres solamente quieren violentar, solamente quieren pegar, y viven una especie como de vida falsa en la que hablan eso de la defensa autofeminista, es decir, se está generando un odio impostado lleno de mentiras, y es lo que yo le llamo el feminismo ya de cuarta generación. Bueno, pues vamos a hablar de ese feminismo de cuarta generación. Todo lo que acaba de decir Alicia Rubio no sé qué lo ha sacado de la manga. Tenemos las pruebas, tenemos a muchas feministas defendiendo esta clase de cosas que nos acaba de contar Alicia. También nos queda que Prado Esteban nos haga otro apunte histórico antes de dejar de lado la historia, la evolución del feminismo y abordar ese odio a los hombres, ese odio al heteropatriarcado. Antes hacemos una brevísima pausa de publicidad y volvemos. En unos minutitos vamos a ahondar en esos argumentos, esas cosas que nos contaba Alicia Rubio, que seguramente les habrán dejado sorprendidos, pero antes les decíamos, Prado Esteban tenía que hacer un apunte histórico, quería pues sobre esa evolución del feminismo en nuestro país, ¿no? Prado. Sí, bueno, en primer lugar, yo apostillaría al término feminismo radical. Sí. Yo siempre le he llamado feminismo de Estado o feminismo institucional. Es importante comprender que el feminismo no representa ningún movimiento autónomo de las mujeres. Es decir, no hay ningún movimiento autónomo de mujeres con un programa similar, sino que representa un movimiento institucional. Es decir, hoy básicamente es así. Es decir, como son institucionales los partidos, como son institucionales los ministerios, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le llamo feminismo de Estado, feminismo institucional. Respecto a la historia del feminismo, es, yo creo, más compleja de cómo se ha planteado en este... Bueno, ya sabes, Prado, que en la tele tenemos unos minutos muy escasos, claro, pero hay que explicarlo lo más didácticamente posible. El primer movimiento feminista era un movimiento, efectivamente, pero de las mujeres de las clases altas. Es decir, que era donde verdaderamente la mujer tenía un estatuto de sometimiento al varón muy importante. En las clases bajas y en el pueblo, por lo menos aquí en lo que llamamos España, era muy distinta, la vida de las mujeres era muy distinta que en las clases altas. Y lo que se llama el patriarcado realmente nos regía, ¿no? Había un ámbito de lo privado, de las relaciones horizontales, etc. Si atendemos al primer movimiento feminista aquí en el Estado español, sí organizado, hay que meterse, o sea, hay que llegar a la sección femenina. La sección femenina es una organización que es tal vez pionera a escala planetaria, ¿no? En el sentido de que el Estado tenga una institución dedicada exclusivamente a la educación de las mujeres y a su transformación. El programa de la sección femenina no era tan diferente como se cree de lo que hoy estamos viviendo. Es decir, la sección femenina ya en los años 40, en sus informes, acusaba a los hombres, no a todos los hombres, sino a los hombres del campo, de maltratar a sus mujeres. ¿Vale? En 1944 el franquismo promulgó un decreto, una ley, que penaba con especial intensidad aquellos delitos en los que se incluía lo que llamaban desprecio de sexo. Es decir, que se aplicaba solamente al desprecio de sexo de las mujeres, es decir, no a los hombres. Ya en 1923, Primo de Rivera había lanzado un decreto prohibiendo y penando el piropo. Es decir, que esto no es tan nuevo como nos pensamos, sino que ha ocurrido... mucho menos. Y en 1948 aquí se publica un libro, que es un libro muy importante, a pesar de que luego ha sido, digamos, orillado, que se titula La secreta guerra de los sexos. Lo firma María Lafitte, condesa de Campo Alange, una mujer que colaboraba con la sección femenina, y la verdad es que se parece muchísimo al libro de Simone de Beauvoir,
tiene la misma estructura y los mismos planteamientos, un planteamiento absolutamente antimaternal, habla del patriarcado, y este libro es un año anterior al de la francesa. Es decir, el libro de Beauvoir se publicó en 1949. Aquí se publica legalmente en 1948. Es un libro profundamente feminista y lo publica el franquismo, ¿no? Todo esto, digamos, que nos deja en... Desde luego, información para reflexionar. Bueno, nuestras invitadas de esta noche son todas unas valientes porque son muy pocas las mujeres que se atreven a denunciar estos postulados, estos dictados totalitaristas del feminismo institucional, como decía, de Estado, como decía Prado Esteban. Pero no somos las únicas. Brit, por ejemplo, es una joven norteamericana de mentalidad conservadora que, al igual que millones de mujeres en todo el mundo, se niega a comulgar con determinadas ruedas de molino. Por ejemplo, pues como decimos, estos postulados del feminismo radical. Pero no solo eso, sino que se atreve a dar su opinión, lo hace desde su habitación, no desde ningún plato de televisión. Sus vídeos acumulan cientos de visitas. Hemos querido mostrarles un extracto. Why I'm not a feminist. So the first reason would be that I refuse to be a victim. And feminism is a modern victims complex. Basically, feminists still believe that women are oppressed. There is no invisible patriarchy keeping us down. Men don't have super secret patriarchy meetings where they all conspire to keep women down. It's just not true. Just take a look at the media. We are getting bombarded by these messages that women are strong, women are empowered, all women movies. Feminists are at the UN and they are on the Twitter Trust and Safety Council. These feminists get such special treatment and have such big voices in society today, so I don't understand how they could be saying they are oppressed. You're not oppressed. Women have the same opportunities of men now. It's just time to face the facts. If there was an invisible patriarchy, they would be doing a pretty terrible job at it. They say they want women to be heard, but they only want one type of ideology to be heard. That's the leftist, feminist ideology. If you are a woman who's conservative, they will want you to shut the F up. They don't care about your opinion. They don't care about your voice. They don't care about actual women's opinions. They don't care about actual women's voices. They only care about certain women's voices, and those are usually on the left. Another reason I'm not a feminist is that I don't deny the biological differences between men and women. Men provide for their family, so they want to do great in their jobs. Women, on the other hand, are super nurturing. They care more about their family and friends. They make different choices in the workplace, thus they get paid differently, which is a whole nother story. Do not deny that there are biological differences between men and women. I feel like feminists are pushing for men to be these feminized creatures, which is not attractive. Feminists really push for women to be men, and they came up with this whole vast beauty conspiracy that this is all just like marketing people that want women to look beautiful, and all these beauty standards are set by men and they're just so unobtainable, and that's part of our oppression nowadays, basically, is these beauty standards are just so oppressive. Bueno, ha lanzado muchísimas cosas en este vídeo esta joven norteamericana, pero entre los principales motivos que alega esta joven para no ser feminista es que el feminismo actual, dice, es una nueva forma de victimismo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vosotras os sentís oprimidas como mujeres en este siglo XXI? Yo creo que ha dicho... Yo no me siento oprimida, así que para responder rápido a la pregunta. Yo no me siento oprimida, que ya te contesto a lo que yo quiero. Muy bien, no Rosa. me siento oprimida, pero en ese vídeo dice muchas cosas importantes. Habla de cómo... se quiere o se culpabiliza la masculinidad, ¿no? Y lo decía también Cristina Summers, que la citaban en el vídeo de la historia del feminismo. Habla de cómo el feminismo de ahora convierte a la masculinidad, dice, se trata de forma rutinaria como una patología. Y a mí me parece un concepto importantísimo porque estamos viendo que todo este feminismo, decimos, es que no me acuerdo qué representante política, la verdad, pero lucía una camiseta en la que se podía leer no ser feminista es ser machista. Y eso es una tremenda mentira. Yo creo que las que estamos aquí no somos machistas, o por lo menos no lo parecemos, y no nos podemos identificar con ese feminismo que ataca al hombre y que pretende convertir al hombre en una especie de ser con una delicadeza femenina, con una manera de actuar femenina, como si los roles masculino y femenino fueran malos. Y esto citaba a Cristina Summers porque ha hecho un estudio de cómo... hablaba antes Prado de cómo la sección femenina se preocupaba por la educación de las mujeres, ¿no? Pues
esa preocupación que también ha ido dándose en Estados Unidos, según el estudio que hizo Cristina Somers, ha desembocado en que se han preocupado tanto, se ha feminizado tanto la escuela, que los que se sienten ahora angustiados, no se pueden expresar en libertad, no se les permite de alguna manera ser chicos o ser niños, son porque es demasiado bruto, ¿no? A lo mejor para los cánones imperantes. Claro, y casi cualquier comportamiento que pueda ofender a una niña pues se castiga. Y es curioso porque este movimiento en Estados Unidos ha llevado a replantearse los colegios, lo que aquí llamamos colegios de educación diferenciada, de dos maneras. Por un lado, colegios que separen niños o niñas, o colegios que sean mixtos, pero que los niños y las niñas estén juntos en el patio y, sin embargo, cada uno estudie en clases separadas, porque se ha demostrado que hay roles distintos de aprendizaje. Esto, el movimiento feminista, le parece un horror. Es que no se aclaran ni ellos mismos, ¿no? Sí. Es verdad, porque no se dan cuenta. Por un lado, quieren feminizar la escuela, pero por otro no reconocen las diferencias entre hombre y mujer, quieren decir que todos somos iguales, entonces no cuadra, ¿no? Sí, bueno, desde luego yo no me siento oprimida, pero para hablar del tema del victimismo y de la opresión del feminismo pasa una cosa. Efectivamente ya hemos alcanzado cotas de igualdad que simplemente con unas legislaciones igualitarias acabarán equilibrando perfectamente la sociedad en la medida que la libertad individual decida qué oficios, qué espectáculos o qué sitios o dónde quieres ir. Pero ese no es el problema. Claro, el problema es que si el feminismo quiere seguir luchando, tiene que buscar victimismo. Victimismo para buscar nuevas desgracias y victimismo para conseguir, y ahí voy a lo que ha dicho Prado con muy buen juicio, esto al fin y al cabo no deja de ser una cosa oficial, estatal, establishment puro, feminismo victimista para conseguir fondos. De hecho, esta chica, Alicia, perdona que te interrumpa, decía que las feministas están por todas partes, desde Twitter a la ONU, que están perfectamente arraigadas en todos los estamentos de la sociedad, en todas las instituciones públicas. ¿Creéis que son tan poderosas a día de hoy, que se las tiene tanto miedo, que por eso se las coloca en todas partes, se las da toda clase de altavoces, toda clase, se las teme, pero ¿quién las teme? Porque realmente, como decía Prado, y como decía Rocío, son los políticos los que las colocan ahí. Vamos a ver, el feminismo se ha convertido en efectivamente, en una forma de conseguir fondos públicos de manera desaforada. Incluso yo creo en una ingeniería social. El tema de la ingeniería social lo vamos a dejar para otro programa porque es muy complicado. Porque da para mucho, sí. Pero realmente el movimiento feminista está absolutamente en todos los puntos culminantes del organigrama mundial. O sea, de víctimas, nada. De pobrecitas, nada. De hecho, el feminismo, que es lo que yo digo, se alimenta de los fondos de ese horrible heteropatriarcado contra el que luchan. Con lo cual, resulta absolutamente ridículo pensar que te está financiando el que se supone que tú quieres destruir. Es decir, aquí hay una mentira absoluta y es la primera, que el feminismo nos representa a las mujeres. El feminismo representa a las señoras que están en el feminismo. Las mujeres cada vez estamos más apartadas del feminismo, de tal forma que lo que decíamos las cuatro al principio, ¿tú eres feminista? Hombre, lo que pone ahí sí, pero feminista de ahora no. O sea, el feminismo en este momento es una auténtica falsedad a todos los efectos. Claro, Alicia, pero el problema es lo que decía Rosa, que si una mujer a día de hoy no se define a sí misma, no se califica como feminista, entonces directamente eres machista, que es de lo que nos van a acusar a todas esta noche, ya os lo voy avisando. Habrá que plantar cara, pero habrá que empezar a hablar. Es que además a mí me gustaría abordar otro de los puntos que decía esta chica, esta joven norteamericana, que aseguraba que además es que a las feministas no les interesa la opinión de todas las mujeres, sino tan solo de determinadas mujeres, normalmente de izquierdas, de extrema izquierdas. ¿Pensáis que esto realmente es así? ¿Creéis que solamente les interesa la opinión de... O sea, la nuestra desde luego no la van a escuchar, o aunque sea solo para criticarla, pero vamos, exclusivamente No, pero no es que no la vayan a escuchar, es que nos van a excluir del discurso automáticamente, nos van a etiquetar para sacarnos. O sea, hay una verdadera ofensiva contra aquel que se oponga a este discurso y se utiliza efectivamente todas las herramientas del Estado para imponer una determinada ideología. Y por eso hay fondos públicos y por esto es una gran industria. Esto es una industria brutal. Entonces, es lo que tenemos que entender. Pero esta industria y esta ideología además tiene unos objetivos concretos. Y como objetivo concreto tiene acabar con aquellos enemigos que tienen en su foco y en su diana. Uno de los enemigos claramente es la familia.
Un objetivo es la destrucción de la familia. El feminismo, este feminismo radical, tiene como uno de los objetivos destruir la familia. ¿Por qué? Porque consideran que la familia es uno de los anclajes que hace que el individuo tenga un anclaje en la sociedad, y pretenden tener un individuo manejable, maleable, sobre el que se pueda, bueno, pues con los medios de comunicación fácilmente controlar, ¿no? Entonces, esta ideología es una buena forma de acabar con la libertad del individuo y conseguir manejarle, ¿no? Entonces, todo lo que te ancla a la sociedad pues es enemigo de esta ideología. Por eso, bueno, por supuesto, atacan la maternidad, claro que atacan la maternidad, porque además lo relacionan con la familia, una vez más, ¿no? Entonces, el aborto pues también desde principio lo defendían, pero ahora todo lo que tenga que ver con una mujer que sea generosa, que dedique su tiempo a la familia, que considere que puede simultanear el trabajo, la familia, etcétera, eso es como si hubieras nombrado, o sea, eso es algo imposible de ver, ¿eh? Tú dices que puedes tener una vida perfectamente feliz, tener una familia, un marido con el que te complementas, unos hijos y una profesión exitosa, y parece que has dicho una barbaridad. O sea, ¿cómo? ¿Pero qué ha dicho esta, no? Y si encima ya trabajas en el mundo de la construcción, eres el enemigo número uno. Porque bueno, estás en su top de su lista. Alicia, me gustaría, porque estábamos viendo unas imágenes justo a tener de esto, en las que fuiste boicoteada, a ver si las podemos escuchar, el boicot a Alicia Rubio. Sí, se me escucha, perdona, no sabía si me escuchaba. Bueno, Alicia, estamos viendo, estabas presentando, no lo sé si tu libro, bueno, estabas y fuiste atacada al grito de fuera machistas de la universidad, que estabas contando, que las tuvo tan indignadas que necesitaban callarte inmediatamente. Nada, no pude contar absolutamente nada porque naturalmente una de las cosas que quieren es ocultar el discurso real. En realidad esta gente venía aquí porque se cree que yo soy machista, homófoba, en fin, los cartelitos que ponen, pero en realidad no tienen ni idea de lo que yo estoy diciendo. Y efectivamente, una de las cosas que estoy denunciando es todo el engaño del feminismo. Entre otras cosas, el libro que se titula Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, la parte de nos prohibieron ser mujeres, la culpa la tiene este feminismo, que nos obliga a un feminismo, es decir, a ser unas mujeres absolutamente desconectadas con la realidad de la mujer. Porque claro, aquí se dice que los gustos de las mujeres son por estereotipos, es decir, somos tontas, no sabemos elegir por nosotras mismas. Si nosotras nos sentimos realizadas realmente con una vida pues, generosa con nuestros hijos, en realidad estamos manipuladas y nos han engañado. Nos tienen que sacar, ya lo dijo Simone de Beauvoir, nos tienen que sacar de casa y de sacarnos del cuidado de los niños, no vaya a ser que no queramos. ¿Por qué no queremos? O sea, es decir, nos convierten en unas la condesa de Campo Alange decía lo mismo, ¿eh? Bueno, yo... Bueno, había varias, sí, hemos visto que se han perpetuado desde con el tiempo. Quiero decir que como Simone de Beauvoir tiene esa fama de mujer, de izquierdas y de tal, bohemia, la condesa de Campo Alange no pertenece a ese ámbito y sin embargo... Pues, opinaba exactamente lo mismo. Claro. Valga mi opinión, la misma que tengo para Simone de Beauvoir, para la señora condesa, que realmente... Ha quedado claro. Son mujeres que imponen una nueva mujer que además es que encima está absolutamente alejada de la mujer real. O sea, y entonces, claro, no estamos siendo las mujeres más felices. Por otro lado, la que quiera elegir ese discurso que lo elija, pero aquí vemos que este discurso no se elige, se impone. Y es el gran problema que tenemos, la imposición. Porque si aquí hubiera un debate serio, y un debate sobre esto y sobre muchas más cosas que hay que hablar, sí que la gente podría elegir libremente. Sin embargo, a las personas que queremos abrir el debate nos pasa exactamente esto. Yo ahí no pude decir ni hola. O sea, no sabían lo que yo iba a contar. De hecho, se titulaba el género como forma genérica de hablar de feminismo y de otros movimientos totalmente totalitarios, lobbies. El género, liberación o imposición. Y entonces se respondió inmediatamente, imposición. ¿Por qué? Porque no se puede nada más que coger el discurso dominante. Y la mujer tiene que ser como digan estas señoras. Y la mujer que no está de acuerdo no tiene voz. Y además se le llama machista y además, pues si pueden, te eliminan hasta en el propio trabajo, como es mi caso. O sea, realmente es verdaderamente triste. Y yo lo que quiero además es denunciar de verdad. Porque es que yo llevo ya mucho tiempo enredando en redes y lo que estoy viendo es una radicalización del feminismo tremenda y una utilización de menores
que es que eso es una parte muy gorda. Lo vamos a abordar en unos momentos, pero me gustaría ya, para dar por terminado y por cerrado todo lo que ha dicho esta videobloguera americana, que decía que además, bueno, aseguraba que lo que estaban queriendo estas feministas es convertir a los hombres en criaturas afeminadas, carentes de atractivo. ¿Qué es lo que pretenden consiguiendo que, pues, crear niños débiles, desposeerles de todas sus características, pues eso, de ser, pues a lo mejor más brutos, más traviesos? ¿Qué es lo que quieren con esto? Bueno, yo creo que se está desmasculinizando a los hombres en la misma medida en que se está desfeminizando a las mujeres. Básicamente, los seres humanos tenemos una complejidad intrínseca, que es la que está desapareciendo. Es decir, en este sentido, el discurso de la igualdad también tiene un cierto, digamos, responsable en esto, ¿no? Porque somos iguales, en tanto que mano de obra somos iguales. En tanto que seres humanos completos no somos iguales, ni hombres ni mujeres, ni los hombres entre sí, ni las mujeres entre sí. Bien, entonces esta sociedad que utiliza tanto el término igualdad está rompiendo precisamente lo que es la esencia de la condición humana, que es justamente lo singular, lo que no es repetible, lo irrepetible, efectivamente. Entonces, se necesitan seres que no sean ni masculinos ni femeninos, ni tengan vida interior y personalidad propia, porque sinceramente, y es mi opinión ahora mismo en este momento, vamos hacia lo que yo llamaría una granja humana. Sí. Qué horror. El otro día entrevistábamos en La Gaceta a María Pumier, que es una mujer francesa, activista de izquierda y muy combativa en la lucha pro vida. Denunciaba la mercantilización de la mujer con todo la legalización, ahora el debate sobre la legalización de los vientres de alquiler, y es verdad, y va muy en la línea de lo que dice Prado, cuando te empieza a explicar qué hay detrás de todo esto, parece una teoría de la conspiración, cuando lo empieza a explicar, porque empieza a hablar de cómo, pero tiene todo el sentido, empieza a hablar de cómo la aprobación del matrimonio homosexual no se hizo por defender los derechos que nadie reclamaba para que los homosexuales pudieran casarse, que realmente era una reclamación que tampoco tenía una necesidad social, sino era el primer paso para establecer la igualdad, lo que la ideología de género establece, ¿no? No hay sexo masculino, sexo femenino, todos somos iguales, lo decía Prado. Y hablaba de cómo el negocio de los vientres de alquiler, en el fondo lo que persigue es acaparar la producción de seres humanos. Ya no es necesario que haya una pareja, ya no es necesario siquiera, y caminamos hacia el útero artificial, ¿no? Y eso es una cuestión que parece de verdad una teoría de la conspiración, pero que está detrás también de todo este feminismo radical. ¿Pero qué está pasando? Sí, está pasando. Está pasando. Sí, delante de nuestros ojos. Es interesantísimo, porque vamos a tener que hacer un segundo y un tercer programa ya para estas granjas humanas. Vamos a volver al debate, porque ha llegado el punto en el que hay que hablar de algo que es a lo que el feminismo radical alude constantemente. Es la culpa de todos sus males, el heteropatriarcado. Me gustaría recuperar varias declaraciones de Beatriz Gimeno, bueno, que no es una cualquiera, es una activista LGTBI, es feminista, es miembro de Podemos y es diputada de la Asamblea de Madrid, es decir, que ya las tenemos dentro de las instituciones. A muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. Bueno, además lo sabemos todos, es evidente que la penetración va asociada a determinados significados simbólicos que tienen que ver con el poder, con la masculinidad, con la dominación, etc. Eso es así. La viola, él siempre puede violarla, es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Sino que hay otro sistema de dominación invisible por lo general, que es el patriarcado, y que se clava en nuestras vidas, en las vidas de las mujeres al menos. Porque el poder sigue estando, una parte muy importante del poder lo sigue teniendo él, el hombre. Que ser hombre es ser importante y que ser mujer es ser para otros. Pues ese ser importante, ese valor que los hombres se conceden, se levanta sobre nuestro desvalor. Pues ya lo han oído, las relaciones sexuales son una violación, es la forma con la que el heteropatriarcado domina y somete a la mujer, la penetración es un acto de fuerza machista. ¿Por qué dicen todas estas cosas? ¿Qué quieren, qué pretenden con todas estas barbaridades? Ya lo digo así directamente. Bueno, es que no me queda otra. Esta señora tampoco es original, porque todo esto ya lo decían feministas americanas
Jeffrey y alguna otra señora, en mi opinión, bastante enloquecidas, y es la famosa cultura de la violación. Pensar que la heterosexualidad es la violación permanente de la mujer por el hombre. Es que son unos discursos absolutamente demenciales, no tienen ni pies ni cabeza, y sin embargo aquí tenemos a esta señora convenciendo a gente de que realmente lo mejor es la homosexualidad, que la heterosexualidad es lo anormal, cuando la inmensa mayoría de las personas somos heterosexuales, pero es que además, claro, es una razón puramente biológica, pero bueno, ellas van con este discurso, lo largan, yo no sé por qué, convencen a gente y sobre todo, lo que tienen es muchísimos fondos públicos, porque ese heteropatriarcado, al final, somos la sociedad y la sociedad elegimos a nuestros políticos y nuestros políticos les dan millones de euros a estas señoras. Al final es el heteropatriarcado el que está pagando esto, que es a lo que vamos. Esto es un movimiento totalmente institucional. ¿Pero qué creéis que quieren las feministas radicales con conseguir que las mujeres odiemos a los hombres? ¿Que nos volvamos todas lesbianas? Sí, vamos a aclarar. ¿Pero y qué ganan con ello? O sea, a ver, si es que aquí al final el problema, uno lo que ve es, cuando hablábamos de todas esas mujeres feministas, la inmensa mayoría lesbianas que están en la ONU, realmente es que hay que ver qué ha pasado con la ONU en todos estos años. Porque lo que la ONU comenzó siendo un lugar de diálogo entre países para eliminar conflictos, ha terminado siendo la imposición de una serie de neoderechos extrañísimos que lo único que buscan es la reducción poblacional. Yo no voy a discutir sobre si realmente llegaríamos a ser muchos o no, porque yo creo que los países tercermundistas estuvieron en un ciclo intermedio en el que efectivamente había muy pocas muertes, muchísimos nacimientos, pero simplemente había que esperar la estabilización. Sin embargo, aquí hubo movimientos maltusianos que encontraron a las feministas hablando de todo el tema del aborto, que les pareció estupendo para reducir población, las relaciones homosexuales, como en su inmensa mayoría no son reproductivas, ahora han salido los vientres de alquiler, pero vamos, en principio no son reproductivas, era la forma ideal de reducir población. Entonces, claro, es que todo esto está pagado y está pagado desde muy arriba. Cuando uno empieza a enredar, se encuentra con que efectivamente los gobiernos están dando dinero para estos movimientos que tienen un objetivo expreso, el beneficio de la mujer, que las mujeres decimos, a mí estas señoras no solo no me benefician, sino que me están complicando la vida, y luego el objetivo tácito. Y ahí vamos al objetivo tácito. Los objetivos tácitos de todos estos movimientos son otros completamente diferentes. Y eso daría también para otro par de programas. Bueno, pero un poquito en resumen, Alicia, el objetivo tácito, ¿qué es? Para que nos enteremos todos. Reducción poblacional, reingeniería social y desde luego, interés por la mujer, o interés por el homosexual, o interés, no, en absoluto. Y desde luego estos mandos intermedios es dinero, Es decir, y esta señorita en realidad es una pobre abducida que no sabe ni por qué está luchando. Pero desde luego Beatriz Gimeno lo que sí que sabe es que cuanto más incida en el victimismo, más dinero va a recibir su movimiento. Pero es gravísimo que desde las instituciones ya se estén defendiendo este tipo de teorías de la violación, de que las mujeres somos violadas cada vez que mantenemos relaciones sexuales de manera consentida, hay que dejarlo muy claro, que la penetración es un acto de violencia de género prácticamente. ¿Cómo se puede defender esto y que la señora esté ahí, que no ha sido además elegida por nadie, sino que simplemente, bueno, por esas listas cerradas y se la tenga ahí puesta por el ayuntamiento, nunca mejor dicho? Ya, pero bueno, que esto es algo general en nuestros políticos, que estamos viendo leyes que están imponiendo esta manera de esta ideología en los colegios a nuestros niños. Entonces no es solo esta señora de Podemos, que ya sabemos de qué colectivo viene, es que están todos los partidos, casi todos los partidos, metidos en esta batalla. No, sí lo vamos a ver, porque además salen públicamente a defenderlo. Y todos con muchos fondos, y lo peor es que ahora ya van a por los menores, desde que son pequeños, inculcarles toda esta ideología, sin que los padres tengamos nada que decir. Es más, que no nos podemos oponer y que somos sancionados si nos oponemos. O sea, que nuestros niños van a ser educados por la tribu, por una tribu, con esta ideología. Y vamos, hay leyes que se atreven a que si los padres se oponen a determinadas actuaciones con sus hijos, pierden la custodia, por oponerse a toda esta ideología. Entonces, estamos en un tema gravísimo, en una imposición gravísima, es una dictadura real, es una dictadura real. Es el título que da a este programa especial. Rocío, tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero nos quedan todavía muchísimos temas que abordar, porque tenemos que hablar de micromachismos, de lo que ellas dicen que son machismos encubiertos, que están arraigadísimos en nuestra sociedad y que, bueno, pues son muy ofensivos, según dicen estas feministas radicales. Además, también tenemos que hablar de algunas de las propuestas que hacían estas feministas de lo que tenían que hacer los hombres el Día de la Mujer Trabajadora.
hemos salido a las calles también para preguntar a los hombres si están dispuestos a hacer todo esto. Hemos salido también para conocer la opinión real de las mujeres en la calle, si les ofenden tanto esos micromachismos. Vamos a hablar también de machismo real, porque lo hay que denunciarlo. De todo ello, en unos instantes. No nos dejen, volvemos ahora. Se lo decíamos antes de esta publicidad, prueba del desprecio que sienten muchas de estas feministas radicales por los hombres, son algunas de las cosas que les exigían que estos tenían que hacer el Día de la Mujer Trabajadora. Entre muchísimas cosas, muchísimas recomendaciones, les decía, vamos a ver si podemos recuperar esos gráficos, decían, si eres padre, encárgate de tus hijos. Bueno, pues efectivamente hay cosas de sentido común, a ver si lo podemos ver en pantalla, pero no solo ese día, lo tendrían que hacer todos los días en general. Recomendaciones también encontramos cuanto menos sorprendentes. Por ejemplo, decía, si eres amigo, ofrécete de niñero, o sea, trabaja gratis, que para eso eres hombre. Si eres compañero de trabajo, ofrécete para cubrir a tu compañera. Bueno, esto también es muy lógico, muy por la igualdad. Trabaja tú el doble, que ya no haga nada, en pro de equiparar nuestros derechos. Si eres jefe, dales el día a las mujeres que trabajen contigo. Bueno, yo no me quiero imaginar lo que pasaría, los disturbios que habría en las calles, si alguien llega a pedir lo contrario, que se diera el día libre a los hombres para equiparar los derechos. Si tienes una relación erótico-festiva, bueno, aquí ya llegaban con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistirla. Bueno, sorprendente, no se ponen de acuerdo. Beatriz Jimeno dice que las relaciones sexuales heterosexuales son violencia de género, aquí dicen que se haga lo que quieran. En el informativo de esta casa de Intereconomía salimos ese día, el Día de la Mujer Trabajadora, a las calles para preguntar a los hombres si estarían dispuestos a hacer todo eso que querían de ellos las feministas. Un grupo de feministas han ideado una sección de 12 recomendaciones que supuestamente darían un paso adelante por la igualdad de las mujeres españolas. Hemos sacado los micrófonos de Intereconomía a la calle para preguntar a todos aquellos afectados si piensan que es a favor o en contra de la igualdad. Hombre, eso lo veo muy difícil, que sin preguntar por qué les tendría libres. Yo creo que tendrá que ser como a todo el mundo, ¿no? Siempre que necesitas algo, pues tendrá que preguntarte para qué lo necesitas. Aunque pueda ayudar a la mujer, al final sí que es malo para ella, ¿no? Pues porque no veo el motivo por el cual, solo por ser mujeres, sería una discriminación positiva, quizá. No, yo creo que eso no va en contra de la igualdad de género. ¿Solo por ser mujer? Pues no. Si esa opción se le da a la mujer, también se le tendría que dar al hombre, ni más ni menos. Porque si es una igualdad, pues todo el mundo debería, tanto hombres como mujeres, deberían ser iguales. Los hombres no parecían muy dispuestos, las mujeres estaban todas encantadas. Cuando salimos a la calle decían que sí, claro, que fenomenal, que les dieran todos los días libres y que todo fenomenal. De momento parece que ellos tampoco están tan imbuidos. Los políticos sí, les escuchamos todo el día, las diputadas, los diputados, los miembros, las miembros, pero en la calle de momento no ha calado tanto este feminismo radical entre ellos. Normal, pero es que ese día de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, como lo llaman ahora, se convirtió... Yo creo que, bueno, esto es una memez, una evidente memez que claro, bueno, pues que les den el día libre, sí, pues hacemos mañana el Día de las Morenas y también que nos den 2 días libres y pasado el de las rubias para que te lo den a ti. Y que nos den 3. Pero eso, pero que ese día, yo recuerdo las convocatorias que mandaban las asociaciones feministas, evidentemente un tipo de asociaciones feministas, porque hay otras que trabajan, por ejemplo, Rocío lo sabe bien porque creo que lidera una de ellas, por la custodia compartida, por los derechos de las familias, cuando hay una separación, esas no tenían voz en ese Día de la Mujer Trabajadora. Y sin embargo, estas feministas, ¿a qué dedicaron esas 24 horas de reivindicación de los derechos de la mujer? A citar a las mujeres en La Osa y la Madroña, en vez de le cambian a La Puerta del Sol el nombre, porque es muy progresista, muy feminista decir en lugar de los del Madroño, La Osa y la Madroña. Hablar del terrorismo machista, que a mí me parece una barbaridad de concepto. ¿Cómo se puede hablar de terrorismo machista? Volvemos a lo de antes, ¿no? A convertir al varón en enemigo. Y oye, ni una mención a las mujeres sometidas por el Islam, a la falta de libertad de las mujeres en Francia obligadas a ir a la playa en burkini, a tantas y tantas desigualdades, a las niñas que en poblados de África no pueden ir al colegio porque al haber nacido niñas se tienen que quedar a llevar cubos de agua y no pueden estudiar.
de esas cuestiones, de esos problemas reales y verdaderos, no se dijo nada en 24 horas. Y estamos escuchando las memeces estas de que si eres hombre, pues haz de niñero. Pues Rosa, esta misma denuncia que estás haciendo tú ahora, que sorprende que las feministas no salgan en defensa de las mujeres del Islam, lo hacía también precisamente en el diario en el que tú trabajas, del que eres editora jefa, Gloria Álvarez. Vamos a recuperar esas declaraciones y ahora lo comentamos. Sin embargo, ese mismo progre que levanta la bandera feminista se queda completamente callado cuando culturas como las indígenas son altamente machistas y le niegan a la mujer la ida a la escuela, o cuando las culturas musulmanas tratan a la mujer en un grado inferior. ¿Por qué creéis que no defienden a la mujer del Islam, por ejemplo, estas feministas que dicen que lo que están es precisamente para evitar la opresión del hombre sobre la mujer, cuando es, bueno, aberrante lo que ocurre en el Islam? A ver, está clarísimo, porque no es esa la lucha realmente. O sea, es que al final efectivamente es todo un engaño. Es más, yo he dicho a muchas feministas decir que lo mismo que las mujeres, nosotras, las mujeres occidentales, no elegimos el trabajo que queremos ni el deporte que queremos, sino que nuestros papás y nuestros maridos nos dicen lo que tenemos que hacer, resulta que salen con el discurso de que las mujeres musulmanas llevan el burka o llevan el hijab o llevan lo que sea por gusto, cuando son culturas profundamente machistas, cuando además tienen una dependencia muy directa con los varones de su familia y la posibilidad de elegir es prácticamente nula. Es decir, es todo un cuento chino. Y una cosa, quería yo añadir una cosa sobre el famoso tema del 8 de marzo. Lo primero, que efectivamente hay un Día de la Mujer y no hay un día oficial del hombre. Hay un día extraoficial que se trata de buscar, pero la ONU no lo ha dado por bueno, y esa es una primera discriminación que a mí no me cabe en la cabeza. La segunda discriminación es que nos encontramos, incluso en los centros públicos, con que las mujeres hacían... Bueno, es que en los centros públicos hubo una convocatoria, y estoy hablando de institutos, de menores, unas convocatorias en las que las niñas tenían que salir a las 12 y había que dejarles salir sin que hubiera ninguna huelga seria ni ningún nada, es decir, las oprimidas tenían todo el derecho a salir de clase a las 12 y además tenían todo el rostro de madera, como digo yo, de impedir a los compañeros varones que querían unirse a su reivindicación y decirles que ellos no. Es decir, es profundamente discriminador este movimiento y lo que más me sorprende es que había profesores que les parecía normal. Ah, no, los chicos no. A mi hijo en otro centro educativo también le pasó lo mismo, no va al centro al que yo soy profesora. También le impidieron sus compañeras, bueno, él desde luego no se unió a semejante para mi gusto, efectivamente, situación de falsa discriminación y de falso victimismo. O sea, unas niñas que abandonan las clases porque yo lo valgo... Pero es que además si ya les ponemos así porque hasta las 12, pues que ya que no vayan en todo el día. No, claro. Es todo un dislate, es decir, se ha llegado a un punto en el que se justifica absolutamente todo, tal que, por ejemplo, que haya unas asociaciones llamadas cafés feministas que no son mixtos, es decir, eliminan a los varones, que en las manifestaciones feministas haya la zona solo mujeres, o sea, y luego te encuentras con el tema, efectivamente, la educación diferenciada, que efectivamente cada vez se descubre que el aprendizaje masculino y femenino tiene muchas variantes y muchos parámetros diferentes, y sobre todo en la época de la pubertad, en la que efectivamente unos reaccionan de una manera y de otra. Bueno, pues las feministas se niegan a esas diferenciaciones y, sin embargo, cuando se trata de excluir y de discriminar al varón, están encantadas. Y me ha sorprendido también ver a estos señores, que son los que más cuenta se daban de lo que es la verdadera igualdad. Oiga, solo por ser mujer va a tener un día de fiesta. Claro. O sea, lo lógico. Y sin embargo, hemos llegado a un punto en el que a la sociedad le parece lógico que las mujeres tengan un día de fiesta por ser mujer, tengan cuotas, aunque sean unas incompetentes, por tener en la entrepierna una cosa diferente que los hombres. Y no me voy a meter qué es lo que tienen, porque no se sabe bien lo que las mujeres tenemos, si es vulva o es pene, según me han contado. Bueno, para ir cerrando temas, vamos a volver al Islam, porque os quiero enseñar también un gráfico, les quiero enseñar a los espectadores, a vosotras, un gráfico que a mí por lo menos no me ha quedado claro qué les parece peor. La libertad de las mujeres no se mide por la cantidad de ropa que llevan. No sé si es que les parece que es más libre la que lleva el niqab que la que está hipersexualizada sexy, al revés, es ambiguo. ¿Cómo lo interpretáis vosotras?
¿Quién lo hace? Que ahí está la clave. Pues Feminista Ilustrada, lo hace una activista radical, del feminismo radical, de la que os voy a ir enseñando más cosas en todo el programa. Entonces, nuestra amiga Feminista Ilustrada claramente quiere decir que la más libre es la de la derecha, desde mi punto de vista, que no sé si en casa es el mismo. Que no es la del burka. La libre es la del burka. Rosa puesta por el burka, Rocío. ¿Tienen una empanada ya? Yo me temo que sí, que efectivamente... Yo lo he entendido como Rosa, pero ya no lo sé porque me ha dejado tan anonadada. Porque, bueno, pero que no hay más que ver las manifestaciones que hubo cuando gana Trump en Washington, de todas las feministas. Una de las que lideraba y organiza todas las manifestaciones es una gran defensora de la Sharia. Claro. De la Sharia. ¿Y por qué están unidos? ¿Por qué están unidos? Porque tienen como enemigo los mismos valores, que son los de la civilización occidental, relacionados con un concepto de familia, de mujer, etcétera, etcétera. Entonces, real. No defienden estas feministas no defienden a la mujer real. Se están uniendo con otros que no entendemos, como son los defensores de la Sharia, porque tienen un enemigo común. Y el enemigo común son una serie de valores occidentales con los que quieren acabar. Prado, que hace muchísimo que no hablas. En realidad, el objetivo verdadero es la separación de los hombres y las mujeres. Antes se ha hecho una pregunta retórica, ¿no? Pero ¿y esto para qué? Bueno, es que ya los romanos lo sabían, divide et impera. Vamos a ver, tenemos que estar divididos. En la medida que el Islam ya tiene una estructura de división por sexos muy potente, muy poderosa, nada. Efectivamente, y aquí se necesita el crear, es decir, aquí había que romper no solamente una estructura de la familia, sino una estructura de la comunidad horizontal. Es decir, aquí hasta hace 250 años había dos realidades, el Estado y el otro. El otro era el pueblo, que tenía sus propias leyes, que tenía su propia economía, es decir, existía la propiedad comunal, el trabajo en común, el apoyo mutuo, los fueros, ¿no? Y la legislación y los acuerdos entre vecinos como forma, o sea, como lugar en el que se producía la vida. Entonces, lo que llevamos asistiendo en los últimos 250 años es justamente a la destrucción de eso hasta llegar a lo que han llegado hoy, que es a la esencia del sujeto humano. Lo que hoy se está atacando es la condición humana, insisto, creo. Y para eso hay que extraer al sujeto, al individuo, de todos los vínculos, de toda la trama de relaciones que sostenían, en primer lugar, su seguridad, su protección, al margen de las leyes y el Estado. Y esta necesidad de división, Prado, a la que aludes, también se traslada al lenguaje, los dictados de lo políticamente correcto. Así empezábamos de una manera, bueno, pues distinta, irónica, este especial, obligan a, pues, distinguir, todos los, hablar de diputados y diputadas. Bueno, luego se puede llegar incluso a caer en el ridículo todo el lenguaje inclusivo del que, pues, asistimos todos los días, los que estamos en la televisión, cortamos declaraciones, los diputados y las diputadas, los compañeros y las compañeras, porque el lenguaje, según ellas, bueno, y según ellos, cada vez más, es machista y discrimina. No pueden aceptar que el lenguaje, el castellano, tiene adjetivos femeninos, masculinos, neutros, que el neutro es masculino. ¿De verdad se ha llegado a un punto de delirio, me pregunto yo, y os lo traslado a vosotras, en el que nos hemos vuelto tan susceptibles que necesitamos que se nos incluya implícitamente en todo momento? Es que la gran pregunta, desde mi punto de vista, es saber si... Yo creo, desde luego, tengo la convicción, ahí no me hago ninguna pregunta, que muchos de los políticos que hoy entonan el todos y todas hasta llegar al miembros y miembras, muchos y al jóvenes y jóvenes. Y al jóvenes y jóvenes y todo eso, muchos lo hacen por ignorancia. Es decir, como, ¿no?, cuando tú no estás ahí muy en la onda de los jóvenes y quieres decir una palabra para parecer muy joven y haces el ridículo porque la usas tus mal, padres ¿no? dicen debuti y de repente te da una vergüenza que te mueres, pues los políticos igual. Los políticos, pero exactamente igual. De repente empiezan a ver que hay una manifestación feminista y que entonces en la manifestación feminista todo el mundo habla, todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a los asientos y asientas, y dicen, pues yo tengo que ir por ahí porque si no a mí no me vota nadie que esté a favor de la igualdad femenina. Entonces, muchos de esos políticos hacen esto por ignorancia y estaría bien darles una clase y hacerles ver el ridículo intelectual que están haciendo y seguramente cambiarían. Pero hay otros que ahí la duda es, ¿tienen una buena intención detrás de esto? ¿Hay una buena intención de conseguir una igualdad real, de no discriminar? ¿O es, como apuntaba Alicia, como apuntaba Prado, a esa especie de objetivo final, ese objetivo final que lleva, pues, a la división de la sociedad y al final al poder de
que vuelve a sonar conspiranoico, pero que es verdad, el poder de grandes multinacionales, de organizaciones como Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, que son supranacionales, que nadie las puede controlar, ni siquiera los gobiernos, y que al final van dictando lo que los niños tienen que aprender en el colegio, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que decir, cómo tenemos que hablar. Qué grandes titulares vas a dejar en Twitter esta noche, Rosa Cuerdas Mons. Estamos hablando del lenguaje de los políticos y también tenemos que abordar otra de las grandes reivindicaciones más habituales de las feministas, como son las cuotas. Quieren exigir, bueno, pues que en todos los trabajos, puestos directivos, cargos administrativos, políticos, se contrate a la gente en función de su sexo y no de sus méritos, no de sus cualidades. Esta misma semana, en La Gaceta, el diario de esta casa, también lo hemos mostrado antes, entrevistaba a Gloria Álvarez, periodista y escritora guatemalteca, que denuncia lo siguiente sobre las cuotas. El feminismo. El progre se levanta para decir las mujeres deberían de tener cuotas en el poder. A lo cual yo digo, ¿por qué? Si al fin y al cabo para elegir un político me da igual los genitales que tenga. Yo lo que quiero saber es cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, qué tiene de intelecto. El paquete fisiológico en el que viene envuelto da igual para lo que es sus acciones y sus propuestas. ¿Estáis de acuerdo con la existencia de cuotas? ¿Debería existir al menos un mínimo porcentaje que garantice la inserción laboral de la mujer en el mercado laboral? ¿No deberían existir cuotas de ninguna de las maneras? Alicia. Yo desde luego soy totalmente contraria a las cuotas. Las cuotas significa, ya para empezar, que es que somos inferiores o discapacitadas o tenemos algún tipo de problema que nos faculta para llegar donde queremos llegar. Y eso es una cosa que yo no admito. Pero es que además no me parece justo, porque creo que a los puestos debe llegar la persona más adecuada, en función de su capacidad, no de su entrepierna. Y luego además en lo de las cuotas hay una trampa, que es que muchísimas veces en muchos sitios hay, pues, por ejemplo, 100 hombres y 10 mujeres, pero simplemente porque en ese ámbito a las mujeres no nos ha apetecido ni nos interesa. Con lo cual, si tienes que coger 5 y 5, las posibilidades de que de esas 10 mujeres, esas 5 sean tan excepcionales como los 5 varones de 90, son bastante poco consistentes. Es más, yo uno de los ejemplos, yo cuando veía al gobierno, aquel gobierno paritario Zapatero, yo me daba cuenta que las cuotas no podían funcionar, porque, es decir, las señoras que estaban allí, que todos sabíamos que era por cuota, yo no las veía capacitadas para los cargos, es mi opinión personal. Pero es que no solo eso, sino que es que lo de las cuotas, en otros aspectos, en otros ámbitos, por ejemplo, hay lugares donde las mujeres somos mayoritarias, como puede ser en la enseñanza infantil, en la enseñanza, incluso en el bachillerato, también incluso somos en el periodismo. más mujeres que hombres, en el periodismo, ahí no se piden cuotas, Y cosa que me parece lógico también, es decir, la persona que está capacitada, y probablemente haya más mujeres en puestos altos, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque hay un altísimo porcentaje de mujeres en la base, que naturalmente... Tampoco se piden cuotas en el andamio. Tampoco se piden, pero una duda que me surge, decías, en España fueron Zapatero y López Aguilar los que impusieron las cuotas, 2 hombres, ¿lo hicieron por quedar bien, lo hicieron por lo políticamente correcto? ¿Realmente están imbuidos y creen que es mucho mejor promocionar a la gente, como decía Gloria Álvarez, en función de sus genitales en lugar de por sus méritos? ¿Lo creen de verdad? No, es que el Partido Socialista ha invertido muchísimo esfuerzo en el feminismo, porque realmente es uno de sus grandes proyectos ideológico-económicos. Y entonces pues era parte de ese proyecto, lo de las cuotas, pero que es que al final vamos a que en una sociedad con leyes igualitarias, con leyes en las que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, la misma dignidad y deberíamos tener también los mismos deberes, terminaremos en una igualdad lógica dentro de lo que es la sociedad, sin necesidad de este tipo de imposturas. ¿Qué pasa? Que como hay que seguir luchando, hay que inventar los micromachismos, hay que inventar las cuotas y hay que inventar todo tipo de victimismos y de cosas que sigan demostrando que la mujer está en muy malas condiciones. ¿Para qué? Para claro, querías apuntar algo de las cuotas. Bueno, yo básicamente las cuotas, como los derechos, la ideología de los derechos, yo estoy radicalmente en contra. Yo creo sobre todo en los deberes. La liberación de alguien, la emancipación, es una obligación, es un deber, no un derecho. Porque si se convierte en un derecho es algo que te es otorgado, es decir, que te viene de fuera y que por lo tanto te despoja de tu propio poder. Cuando se está hablando tanto de empoderamiento, yo ya he dicho que las mujeres estamos más tuteladas que nunca y en ese sentido creo que no hemos salido del patriarcado, porque el patriarcado siempre ha residido en el Estado, siempre.
Y hoy, sencillamente, durante un tiempo tenía que delegar en el varón, porque el Estado no era lo suficientemente potente, lo suficientemente grande, como para poder, digamos, manejar la vida privada y de las personas. Pero en el presente sí lo es, y el patriarca es el Estado. Entonces, si el Código Civil de 1889 tenía un artículo, creo que era el quinto, no lo sé, que decía que las mujeres estábamos obligadas a obedecer al varón y el varón a proteger a la mujer, es decir, había una contrapartida sí, también desagradable, porque para cualquier persona que le caiga a alguien encima al que tiene que proteger por... Sí, que tampoco bueno, es una cosa pues que es un esfuerzo, claro. Entonces, hoy simplemente el término es el mismo, es decir, el Estado nos protege y nosotras estamos obligadas a obedecer. Rosa, vamos a incluir más elementos para el debate, porque ser acusado de machista es hoy casi pues, lo peor que le puede pasar a alguien. Este mismo año, por ejemplo, hemos asistido al linchamiento de un alcalde, el alcalde de Alcorcón. Vamos a recordar qué es lo que decía y luego ya lo analizamos, si tiene razón, si se pasó un poco, si el fondo de lo que decía... Vamos a verlo y ahora comentamos. A mí siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un feminismo radical, totalitario, vigente e incluso influyendo en las legislaciones y marcando en muchas ocasiones la agenda política. A pesar de todo, ahí sigue habiendo ese movimiento feminista, influyendo, opinando y imponiendo, que es verdaderamente lo que le gusta a ese tipo de movimientos. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Bueno, ya sé que estáis deseando comentar esta última parte de las declaraciones, pero vamos a empezar por la primera parte, cuando David Pérez aseguraba que el feminismo está consiguiendo incluso influir legislativamente. Ha salido varias veces esta noche durante el debate, por ejemplo, en leyes educativas, por ejemplo, en la ley de violencia de género. ¿De qué manera consiguen meter ahí sus postulados, Rocío? Hombre, yo creo que solo de Europa hay muchísimos fondos que vienen hacia los partidos políticos para determinadas políticas de igualdad. Entonces están incentivados a hacer determinadas campañas porque consiguen fondos y los políticos al final viven de esto. Entonces tenemos que entender que la mayoría de los políticos no están aquí por unos ideales, están aquí porque quieren mantenerse en el poder, porque viven de ello y porque reciben dinero por ello, ¿no? Entonces esto es una cosa muy sencilla pero que hay que entenderla. Entonces cuando vemos estas campañas, que el Día de la Mujer, que se gastan dinerales, lo que nos teníamos que preguntar es si realmente queremos que nuestros impuestos y el esfuerzo que hacemos y lo que pagamos todos los días, queremos que se dedique a eso, ¿no? Esa es una pregunta muy sencilla que le deberíamos hacer a la gente en la calle, porque la gente en la calle no está en todo este tema del feminismo tan elaborado. No se enteran tanto, ¿no? Pero es que además, sobre todo que no de verdad, o sea, es que no tiene necesidad de enterarse de todo esto, porque eso no es su mundo real. Pero una pregunta muy básica sería, oiga, ¿usted quiere dedicar de sus impuestos, de lo que paga todos los meses, esta cantidad a estas campañas, a esta política, a estos colectivos? ¿O realmente cree que hay otra cosa mejor a lo que lo podíamos dedicar, ¿no? Entonces, eso es una cosa que yo creo que los políticos nos atreven a decir y deberían, entonces los ciudadanos deberíamos decirlo, deberíamos obligarles, ¿no?, a hacer esa reflexión, porque no hay derecho a que dediquen el fruto de nuestro esfuerzo a cosas que no nos interesan. Y por lo que hemos visto en la calle, a la gente... que incluso son lesivas para la propia sociedad, que lo que están generando es un caldo de cultivo de odio y una serie de problemas, o sea, que es que encima no son ni beneficiosos. Pero de todas maneras, solo decir una cosa que sobre lo que ha comentado el alcalde, que efectivamente es que el problema es que lleva razón. En la primera parte, desde luego que lleva razón. Lo que pasa es que como la realidad es fea, pues lo que dice suena feo, pero eso es matar al mensajero. La realidad es que hay un feminismo realmente victimista y rancio. Luego, que las señoras estas estén amargadas o no... Venga, que ya sé que estás deseando, Alicia. Están amargadas, están frustradas estas feministas radicales, que es por lo que se le cayó encima a todo el mundo. No lo sé. Yo personalmente, mi opinión personal es que sí, no me atrevo, quiero decir, a juzgar una por una, pero lo que sí que es verdad es que lo que yo sí que veo, no sé si es frustración o lo que sea, no lo sé, pero lo que sí que veo es odio. Entonces el odio no puede salir de algo positivo. Veo un odio tremendo en todas las lecturas que yo leo de señoras de estas feministas. ¿Creéis y odio a sí mismas, ¿eh?
Ahí entonces ya porque vamos a... ya Simone de Beauvoir plantea que es que somos verdaderamente inferiores por nuestra condición biológica, o sea, por nuestra capacidad de gestar. Es decir, nuestro cuerpo es inferior al de los hombres. Entonces, hay un pozo profundo de autonegación. Bueno, no sé si de frustración o de autonegación. ¿Creéis que se está utilizando acusar a alguien de machista como un arma arrojadiza en la política? Porque lo hemos visto cómo se hacía, por ejemplo, todos los grupos, incluso el propio Partido Popular contra sí mismo, por esto que dijo el alcalde David Pérez. Bueno, lo hemos visto también con Donald Trump, que ya comentaremos si nos parece machista o no, pero también se le ha acusado durante toda la campaña de ser un machista por unas declaraciones que aseguró y que dijo, bueno, en las conversaciones de vestuario, que tampoco estaban previstas hacerlas de manera pública, pero también casi se cargan su campaña. ¿Se está utilizando deliberadamente el acusar a alguien de machista para acabar con él? Bueno, la política es un estercolero, que se utiliza todo contra todos. Sí, pero además... Lógicamente. Sí, además es que, bueno, se han creado una serie de etiquetas, que son las etiquetas que te pueden, digamos, eliminar inmediatamente en el momento que haya una disidencia. Y efectivamente son las etiquetas de machista, de homófobo, de facha y de transfóbico. ¿Qué pasa? Pues que realmente no tienen a lo mejor ningún fundamento, pero en el momento que te cae eso hay una especie como de huida de todos los de alrededor porque puede haber un contagio de ese estigma. Pero, y precisamente lo que es súper sorprendente, o por lo menos a mí me ha dejado anonadada, es que hemos visto cómo este alcalde era linchado por todos, desde sus compañeros. Bueno, absolutamente todo el mundo salió en tromba contra unas declaraciones que son una opinión, quizás son políticamente incorrectas, pero vamos, tampoco es para echárseles encima. Pero es que esta misma semana el linchado ha hecho exactamente lo mismo. Bueno, ha sido, después de ser linchado brutalmente, acusaba de un comportamiento machista esta semana a un concejal de Ciudadanos. Vamos a verlo y luego me decís si esto os parece un comportamiento machista. Es que el frío de Fuenlabrada. El frío de Fuenlabrada. ¿Por qué no le llama la atención después de que yo estoy interviniendo y haga Perdone, ¿qué está haciendo? Eso es lo que ha hecho ella. Le ruego, por favor, que no tenga ese comportamiento machista y despectivo hacia una concejala de este partido. ¿De acuerdo? ¿Por qué le ruego, por favor, a nosotros de una forma distinta? Se está riendo en mi cara a su concejal. Perdone, señor Reina. Esa actitud que acaba de tener, le exijo que pida disculpas en este momento a la señora Mozo. Se lo exijo. ¿Va a pedir ella disculpas por haberse reído en mi cara de mí? Se lo exijo, señor Reina. Bueno, sin duda un comportamiento fuera de lugar, inapropiado, irrespetuoso, pero machista. Claro que no, en absoluto. El problema es que lo que decía ahora Alicia, hay una serie de etiquetas que como políticamente te caigan encima estás muerto en la carrera política, y como la de machista es una de las más graves, David más efectivas, ¿no? Claro. David Pérez aprendió la lección y entonces ahora cualquier cosa dirigida contra una mujer hay que ponerle el apellido de ¿qué hace usted con ese comportamiento machista? No es machista, es irrespetuoso. Es irrespetuoso, está ridículo, fuera de lugar en un pleno municipal. Inapropiado, pero para otro hombre o para cualquier persona a la que se lo haga. Cualquier persona ya está. Claro, pero ¿cuál es el problema? Yo creo que ahora este señor lo que está es lavando su imagen. Claro. Es decir, se ha unido al enemigo, desgraciadamente, en vez de coger y tener un criterio claro y hacerse responsable de sus palabras y de lo que realmente piensa, a todo correr, ha escondido las orejitas y ahora va a acusar de machista a todo el mundo para demostrar que él no es machista. Entonces es lamentable porque al final resulta que estos políticos creen que la mayoría de la gente piensa eso y la mayoría de la gente pensamos lo contrario. Estamos todos hasta el mismísimo pelo de toda la ideología de género, de las feministas, y entonces pues él piensa que con eso ya está lavando su imagen. Para mí ya este señor, la verdad, ha caído muy bajo. Pues ha quedado clarísimo. Se acabó de hablar de David Pérez, pero nos queda todavía lo más interesante del programa, y es esos micromachismos que les van a dejar alucinados. A nosotras, desde luego, nos dejan alucinadas cada vez que que nos enteramos de algo nuevo súper ofensivo para las mujeres y que hay que erradicar. Será después de la publicidad. No se marchen porque nos queda muchísimo programa.
pues tras esta pausa hemos iniciado el programa hablando en serio, porque es un tema muy serio lo que está pasando, pero la vida hay que tomársela con humor y entonces vamos ahora a intentar ironizar, mirar el lado positivo y reírnos de algunas de las cosas que les parecen aberraciones a todas estas feministas radicales. En esta línea de lo que ellos llaman micromachismos, han hecho una serie de vídeos y pues por ejemplo se llaman A mí también me ha pasado. Son unas entregas, como decimos, de vídeos en las que mujeres destacadas de la sociedad española, de la política, denuncian lo que según las feministas son estos micromachismos. ¿Qué son? Pues según ellas, dicen que se tratan de comportamientos machistas arraigados en la sociedad que pasan completamente inadvertidos. Vamos a ver algunos trocitos de estos vídeos y ahora seguimos hablando de micromachismos. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. Y ¿no? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir, vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. Bueno, pues antes de abordar lo que denuncian como micromachismos gravísimos en estos vídeos, hemos visto cómo aparecen representantes políticas, no las hemos visto a todas, se lo cuento yo, que salen de todos los partidos con representación masiva en nuestro país. Cifuentes en el Partido Popular, Arrimadas de Ciudadanos, Elena Valenciano del Partido Socialista, Teresa Rodríguez de Podemos, fue celebradísimo también por la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, la novia de Pablo Iglesias, que también es machista recordar esto, pero es que tienen una relación sentimental. En España, en algún partido, hay algún político, Rocío Monasterio, tú que trabajas en Vox, que ya sé que Vox lo condenáis, pero fuera de Vox, ¿hay alguien que denuncie lo que estamos denunciando esta noche aquí? Bueno, pero es que yo creo que no se atreven porque son sancionados y excluidos del discurso, ¿no? Pero además lo que yo veo es que estos políticos están fuera del mundo real. O sea, están fuera del mundo real. O sea, yo llevo 17 años trabajando en obra, de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, metida en una obra con una caseta, y la verdad, rodeada de hombres todo el día. Y no considero que esté continuamente asediada, insultada. Al contrario, o sea, estoy encantada. Me tratan fenomenal. Y es más, me tienen que dar un trato especial porque es que a veces yo no puedo subir la misma escalera que suben todos ellos. Y a veces la pasarela les tengo que pedir que me la pongan de determinada manera porque no puedo dar el salto que dan ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que lo hacen encantados. Y cuando iba embarazadísima de 8 meses a las obras, pues por supuesto que tenía que pedir ayuda para revisar una impermeabilización y que me pusiera una pasarela un poco más. Y todo el mundo me ayudaba y todo el mundo era encantador, pero efectivamente necesitaba esa ayuda porque había sitios por los que no podía pasar con un tripón así y no tengo ningún problema en contarlo. Entonces lo que les pasa a todos estos es que yo creo que están fuera del mundo real, están fuera del mundo real. El mundo real no es como ellos nos cuentan, nos están montando una historia que no es así, no es así. Sobre todo que vemos el vídeo este, a mí también me ha pasado, que es más largo y hay una que decía, es que la dictadura del cuerpo, porque en el colegio las niñas por la delgadez y no sé qué. El problema de la delgadez, que es serio y que no debería mezclarse con este tema porque es frivolizar. Estás haciendo una cantidad de trabajo, Rosa, de especiales que va a haber que hacer. Pero, claro, pero es que es verdad que eso puede ser un problema, pero es que puede ser un problema para las niñas y para los niños. Yo reclamo desde aquí un vídeo, a mí también me ha pasado que salgan los hombres calvos a hablar de lo mal que se han sentido cada vez que se hace una broma de la melena al viento, porque se les hace broma y a la gente que lleva gafas se les hace broma y se les llama 4 ojos. Y entonces, lo que hay que hacer para erradicar estos comportamientos horribles, además de tomárselo con cierto sentido del humor, es hacer una educación que no caiga en el desprecio a la otra persona, sea como sea, pero querer hacer ver que una mujer, por ponerse tacones, está siendo sometida a una especie de dictadura del
no sé cómo llamarla. Del terrorismo machista. Del terrorismo machista, pues es que es tal memez que solo nos la podemos tomar con humor. Bueno, pues vamos a ver más memeces, como dices tú, Rosa, porque vamos a ver qué son los micromachismos, según, por ejemplo, una destacada feminista, como les hemos enseñado ya otros gráficos de esta misma feminista, se llama Feminista Ilustrada. Bueno, pues micromachismos son distinguir entre señorita y señora. Esto les parece súper machista. Que, por ejemplo, cuando vas a cenar, pues le pongan el whisky a él directamente y la Coca-Cola a ella. Estoy poniendo algunos ejemplos. Que los camareros que se dirigen a ti como guapa y preciosa. De todas maneras, estas feministas van a unos sitios donde las piropean todo el rato. El camarero que le lleve la cuenta a él. Esto también les parece fatal, dar por hecho que el hombre es el que va a pagar. Saludar con 2 besos a ella, pero darle la mano a él. Imposible. Seguimos viendo más porque hay muchísimos más ejemplos. A ver, mientras se dibuja este gráfico. Llamar, esto también les molesta, llamar por el nombre y no por el apellido de una mujer. Y como ejemplo decían, pues por ejemplo, Rajoy y Soraya. Dicen que esto se hace de manera inconsciente. Que las mujeres paguen menos en las discotecas o que no paguen. Ellas quieren pagar. Uniformes con falda para ella y pantalones para ellos. Es decir, que les parece mal, por ejemplo, las azafatas. Regalar cosas diferentes a los niños y a las niñas o preguntarle a una chica soltera y tú ya tienes novio, porque dicen que esto es como ya pues la presión del heteropatriarcado para encontrar al príncipe azul. Bueno, hemos querido salir a la calle para conocer si las mujeres normales, las del día a día, las que hacen la compra, las que cuidan a sus hijos, a sus maridos, las que trabajan, estudian, si ellas se sienten tan ofendidísimas por este tipo de comportamientos. ¿A quién no le gusta que le piropen o que le abran la puerta o le cedan el paso? ¿Qué hay de malo en diferenciar entre productos de belleza de hombres y mujeres? ¿Acaso la piel no es diferente entre nosotros? O peor aún, ¿qué pasa si le regalamos a las niñas cosas en rosa y a los niños en azul? Vamos a preguntarle a las madrileñas qué les parece. ¿Le parece a usted machista que le piropen? No, querida, porque yo pertenezco a otra generación. Si son finos y educados, ¿por qué no? Pues yo no, a mí no me parece machista. Una cosa no tiene que ser machista o feminista a ser educado. Pues no, depende también de lo que digan. ¿Le parece machista a usted que le piropen? Sí, mucho. ¿Por qué? Pues porque yo no pregunto la opinión de nadie, no creo que nadie me la tenga que dar. A mí no. Yo estoy acostumbrada a eso, yo soy de otra generación y entonces estoy acostumbrada que me abran la puerta, que te cedan el paso, pero eso no lo considero machista, lo considero educado y punto. No machista, es incómodo, más bien. ¿Y si está usted cenando con su marido, con un caballero, que le pongan la cuenta a él, le parece machista? Pues no. Pero yo muchas veces pago, o sea, ¿qué más da? Eso no me parece machista, me parece pues una cosa aleatoria. Pues no, me parece lo normal que se lo pongan a él. A ver, más que machista me parece que es una cuestión de hábitos que hay que erradicarlos. No, me parece bien, si paga mejor. ¿Y que le abran la puerta, por ejemplo? Pues estupendo, si me lo abren bien y si no también. Me encanta. Si tiene usted que hacer algún regalo a un niño pequeño o una niña, sí. ¿Es malo diferenciar entre colores rosa y azul? Pues no, pero normalmente los niños no aceptan el rosa, pero las niñas desde pequeñas aceptamos más todo y podemos ponerlas de rosa o de azul o de verde. Normalmente diferencio, para niñas pues pongo el rosa y para los niños el azul o bueno. ¿Qué le parece que distingan los productos de belleza para hombres y mujeres? ¿Es eso machista? No, porque ellos tienen la piel de una forma que necesitan unos ingredientes y nosotras otros. Tampoco, porque la piel de los hombres se supone que es un poquito más curtida, más áspera o más gorda, y la piel de las mujeres más sensible. Los uniformes de niñas y niños, que las niñas lleven falda, los niños pantalón, ¿es malo? Para mí sí. ¿Es machista que una mujer no se depile? Pues me coges desprevenida, me he depilado toda mi vida. Pues la verdad que a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es que vemos cómo, según las preguntas se van haciendo a personas más jóvenes, ha calado más, ¿no?, esta ideología feminista. Las señoras mayores contestaban todas, pues bueno, que a ellas les daba bastante igual. ¿Creéis que esto es por la educación? Bueno, es que estamos en una sociedad de, que digo yo, de piel de seda. Todo molesta, todo ofende, todo está horriblemente mal. Pero realmente yo hay de todos los micromachismos que me parecen, es decir, la forma que está buscando el feminismo para justificar su existencia, que hay que andar buscando con lupa las pequeñas diferencias,
muchas cosas son de costumbres, otras simplemente de probabilidad, porque claro, el tema ese de que el camarero le ponga la cuenta al varón o le ponga la bebida más fuerte, es simplemente por una cuestión de probabilidad, y la inmensa mayoría se encuentra con eso, pues para no preguntar, pues simplemente aventura. Pero es que además, mi marido, por ejemplo, me hizo una apreciación que yo dije, pues llevas razón, dice, pues a mí eso lo que me parece que es un feminismo, porque me está llamando a mí borracho y a ti no. Claro, digo, pues también llevas razón, porque la bebida alcohólica va a ser la buena. Es decir, es que aquí todo es tan ridículo que es que no sabe uno por dónde cogerlo. Luego, además, la falta de humor. Toda la vida hemos tenido todos esos chistes machistas y feministas metiéndonos unos con otros. Todos nos reíamos mucho. Y ahora, bueno, te van a acabar metiendo en la cárcel por hacer lo que en mi pueblo se llamaba una jota de picadillo. ¿Qué es una jota de picadillo? En Logroño y en Aragón hay una serie de jotas en las que hombres y mujeres se cantan estrofas en las que unos se meten con ellas se meten con ellos. Como un Pimpinela de Aragón. Sí, pero con más chispa y con más. Las Pimpinelas son muy cursilones. No, con cierta mala leche. Voy a tener que invitar a Alicia a tu pueblo. Claro. Bueno, vamos a seguir viendo más micromachismos porque es que es surrealista. Lo oíamos en ese reportaje de Patricia, en el que preguntaba a las señoras si ellas distinguen cuando van a una juguetería y compran, pues en función de a quién vayan a regalar, pues si compran cosas para niño, cosas para niña. Esto a las feministas las pone negras. Aquí estamos viendo. Bueno, no se ve bien en el gráfico, se lo cuento yo. Son dos juegos de inventores, y en uno pone Inventor Girl y es como el rosa el paquete, y en el otro pues más de chico. Nada, les horroriza, lo denuncian, dicen que juguetería es y que no se puede ir. Pero es que ya han llegado a hacer, pues eso, marcas de género que se les hacen a las niñas nada más nacer. Pues eso, que todo sea rosa, que tengan princesas, ositos. Entonces, a partir de ahora vamos a decirle a las niñas que les vamos a dar unos G.I. Joes a ver si están contentas, porque es que creo que es lo que piden también las niñas, ¿no? La gran mayoría, no digo que... Pero vamos, que habrá que hacer caso a lo que digan también las niñas. Si a la niña le gusta el rosa y si al niño le gusta el azul, pues es que suele ocurrir. Es que les gusta, o sea, que es raro. Pero es que el mundo es que hay que atender de todos modos a la diversidad de las personas. Totalmente. Es que yo sigo insistiendo, o sea, todas estas parámetros que se han creado, estereotipos, son absurdos. Yo trabajo con niños de 0 a 3 años, ¿vale? Y hay de todo. Claro. Pero Prado, no nos negarás que normalmente, o por lo menos la gran mayoría de niños no se quiere, como decía, no sé si era Alicia, rechazan el azul porque no les apetece, o sea, el rosa porque no se quieren poner de rosa o de morado, y que antes de los 3 años no suele suceder, también te lo digo. Sí, bueno, pues claro. Los niños se ponen cualquier cosa, se disfrazan de cualquier cosa. Pero yo misma he tenido 3 hijas y a mis hijas no han podido heredar los juguetes, han heredado la ropa de unas a otras, pero no han heredado los juguetes porque cada una tenía unas preferencias. Bueno, pero que tampoco pasa nada porque tú vayas a una juguetería, no sé, de verdad, ¿os parece machista ir a una juguetería? No, pero hay que respetar, es que nunca se le pregunta a los niños. Yo lo que me refiero es que se ha creado un estereotipo y unas obligaciones y no se les pregunta a los niños. Un niño desde que tienen año y medio empiezan a querer determinadas cosas y son capaces de comunicarse. Entonces, es que vuelvo a repetir, en esta sociedad lo que está en peligro es la libertad. O sea, claro que se trata a los niños como si fueran inexistentes, es decir, nosotros tenemos que decidir si de azul y rosa o darles la vuelta y poner de azul a las niñas y rosa a los niños. Lo que hay que hacer es preguntar, clarísimamente. Pero un niño de 1 año y medio. Bueno, vamos a seguir porque han hecho una guía, han hecho una guía ellas para que no se pregunte a los niños y que ellas lo que dicen cómo hay que comprar los juguetes. Vamos a ver ese gráfico que es el siguiente, a ver si lo podemos ver en grande, gracias Alex. ¿Cómo saber si un regalo es para un niño o para una niña? Dicen estas feministas. Si utilizan los genitales para jugar con él, sí. Bueno, entonces no es un juguete infantil, deducen estas feministas. No, entonces es para niños como para niñas. Esta es la guía que han elaborado ellas. Pero vamos a ver más cosas que molestan y que consideran micromachismos. Por ejemplo, este cartel, a ver si se puede ver más grande. Bueno, este cartel se encontraba en una consulta de un pediatra y en él, bueno, pues se ponían a una cantidad de niños pues vestidos de mayor, quiero ser policía, bombero, buenas profesiones, pues obrero, de todo, y a las niñas se le otorgaban unos roles más femeninos, como puede ser bailarina, enfermera. Esto no les ha gustado tampoco nada a estas feministas. Vosotras, tanto Alicia como Prado, que trabajáis con niños pequeños, cuando a un niño pequeño se le pregunta, normalmente se identifican con roles más femeninos, depende de la persona.
Depende de los niños, es decir, hay niños que muestran una, digamos, una estructura sexual más definida, ¿no? Una masculinidad, una feminidad, y otros niños que tardan bastante en desarrollarla. Pero en general, yo la verdad es que la idea de que los juguetes son sexistas me parece descabellada. O sea, los juguetes no pueden ser sexistas porque los sexistas somos las personas. Vamos a ver. Solamente las personas somos sexistas. De manera que tampoco hay juguetes violentos. Porque los juguetes no son violentos, es decir, un niño que juega con una espada y sabe que está jugando, es decir, la violencia está dentro, es decir, la violencia pertenece a las personas, el sexismo pertenece a las personas, a los seres humanos. Los juguetes no son ni sexistas ni antisexistas y hay que permitir que los niños jueguen con lo que quieran. Con lo que les divierta. Con lo que les divierta. Alicia. No, bueno, que los de Prado son pequeños, los míos son mayores. Yo trabajo con adolescentes. Y hay dos cosas curiosas, es decir, desde luego yo creo que los jugueteros lo que quieren es negocio. Y si ven que haciendo un anuncio en el que sale un niño jugando con una muñeca, venden muñecas, lo harán. Y si lo hacen con una niña, les va mejor, pues lo harán y ya está, es una cuestión de negocio. Pero es que, por ejemplo, yo hice una encuesta a mis alumnos, más amplia, era sobre deporte y tal, pero una de las cosas que les preguntaba es si a ellos alguna vez se les había obligado a jugar con juguetes de un tipo o les habían impuesto algún juguete y tal. Esa fue la respuesta en la que un 90 y tantos % me coincidieron que en absoluto. Incluso había algunos que me añadían, es que si me daban uno que no me gustaba, no jugaba. Y es que es cierto, es decir, a un niño le da un juguete que no le gusta y ahí se queda, porque el niño no tiene ningún problema. Y en cambio hay otro juguete que le gusta. Y luego, un experimento muy raro que yo no le he buscado, no le he encontrado solución, pero lo digo. Yo soy una persona que a mí el color rosa me ha encantado toda la vida. Toda la vida. Y entonces me dediqué durante un tiempo a preguntarles a las alumnas y decirles, a ver, ¿cuál es vuestro color favorito? A las chicas. El rosa era mayoritario. Y yo no sé la razón, y no creo que sea porque las cajas de los juguetes vengan en rosa. Yo no sé cuál es la razón por la que a la inmensa mayoría de mis alumnas que jugaban con los juguetes que querían, que yo las considero unas alumnas, es decir, una generación de chicas liberadas, perfectamente conscientes de lo que quieren y lo que les gustan, pues el rosa era mayoritario y no me pidan la razón y la respuesta porque no la tengo. Pues nada, habrá que ahondar en este asunto, trataremos de hacer un estudio. Vamos a seguir viendo más micromachismos. La ropa también es otra de las cosas que no les gusta a estas feministas. Se ven pequeñísimos estos gráficos, yo no sé si es que no llevo gafas. Bueno, ropa de niña con mensajes de amor y belleza, ropa de niño que habla de disfrutar. Esto, por ejemplo, lo hacían, que a mí esto es algo que me preocupa especialmente, ejerciendo un poco de comisarios políticos, porque lo que hacen es que ponen el nombre de las tiendas, de los comercios, de las marcas que hacen este tipo de cosas. ¿Creéis que se hace con la intención de o que cambien su manera de enfocar esto, pues dividiendo en roles femenino y masculino? ¿O lo hacen para que dejen de hacerlo? ¿O lo hacen para que la gente deje de comprar? Lo hacen para que luego contraten una consultoría para conseguir la igualdad de género en esa marca. O sea, esto es dinero todo. O sea, obligan a las empresas luego a contratar a la consultora tal que garantice que la igualdad de género en esa empresa esté completamente salvaguardada y así ya les dejan en paz y les dejan de atacar. O sea, es un ataque para tener como reacción la contratación. No hay otra cosa. Sí, y de hecho hay empresas, iba a decir, hay empresas de feministas que yo estuve precisamente en la presentación de una que se dedican a eso. Es decir, a ofrecer sus servicios para que no haya sexismo y machismo a las empresas, con lo cual se dedican pues, a sacar este tipo de diferencias tan absolutamente sutiles y luego cobrar por ello. Y existen. Y es que además otra cosa, yo me pregunto, si ponen esas frases y teniendo en cuenta que lo que quieren es vender, ¿no será porque a las chicas han hecho experimentos y a las chicas les gustan más frases de ese tipo, de belleza o positivas o tal, y a los chicos les gustan más de muchas veces ellos piensan que los niños son víctimas, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Pues mira, yo veo mi casa, ven a su madre todo el día entre grúas, hormigonando. Yo me encanta lo de las grúas, monto legos, me gusta jugar al fútbol, a mí me gusta jugar al fútbol. Y las 3 niñas que tengo, ¿qué quieren? Vestirse de princesas, y hay una que juega al fútbol, el resto no. Entonces, y por supuesto, al que le gustan las grúas, es al chico.
¿Y qué han tenido de modelo en casa? A una madre que está todo el tiempo hormigonando entre ferralla, montando grúas, hablando de... ¿Han visto a un...? Entonces, esto es que tiene una tendencia natural, y que no podemos negar. Y yo les doy a elegir entre el juego del Lego de grúas y las muñecas de las princesas, y resulta que eligen las princesas. Libremente. Rosa. Yo en la parte de los juguetes estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Creo que la mayoría, al final la sociedad funciona con una tendencia que es la mayoritaria y luego excepciones, ¿no? La mayoría de los niños quieren jugar con juguetes de niños, la mayoría de las niñas con muñecas y eso se ve. Habrá niños que quieran jugar con muñecas, pues que jueguen tranquilamente, es que no supone ningún problema. Pero en lo de la ropa, yo ahí, no es que quiera yo hacerme ahora de una asociación feminista, que no tengo esa idea. Está intentando que se acaben los comentarios en Twitter. Pero sí creo que con la ropa sí se produce un problema, que además en reportajes de esta casa de Intereconomía hemos denunciado que lo que pasa es que no tiene nada que ver con el machismo y el feminismo, sino con la hipersexualización de las niñas. Y sí es cierto que la ropa de niña tiene mensajes que no son propios, ni muchísimo menos, de una niña de 3, 4 años, que se hace ropa sexy en muchísimas cadenas de ropa para niñas, igual que se hace ropa inapropiada para niños, porque no es ropa infantil, son unos estilos que no son infantiles, pero no veo a ninguna feminista quejándose de la hipersexualización de la ropa de niñas. Se quejan de que no es igual que los niños. Si fueran los dos igual de hipersexualizados, seguramente que les daba igual, pero eso sí es verdad que ocurre. ¿Los diseñadores son hombres? Sí. Quiero decir, vamos a ver... en esto quien lleva la batuta son las empresas, las grandes empresas que generan permanentes cambios, permanentes, digamos, tendencias, movimientos, ¿no? Para que haya más consumo de ropa. Vamos a ver, antes a los niños se les hacía la ropa en casa, sí, se tejía, y por lo tanto solía haber muy poca diferencia entre niños y niñas, salvo el color prácticamente. Pues veamos que en realidad aquí hay dos agentes de todos estos cambios que pueden ser considerados, y además lo son en cierta medida, machistas, o yo qué sé, o son sobre todo diferenciadores, ¿no? En realidad lo que están son instituciones o estructuras, no los hombres, entre comillas, sino las empresas, los estados, los gobiernos, las organizaciones. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, también hablando de roles profesionales, tampoco les gustaba un anuncio en el que salían, por ejemplo, un médico con 2 enfermeras. Bueno, esto más allá, es verdad que la medicina es una de las profesiones más paritarias, el 50% son hombres y mujeres, con lo cual podían haber sacado como médico a una mujer, pero en cuanto a lo de las enfermeras, que les ha parecido fatal, es que es la realidad, es que solo hay que mirar, es el reflejo de la realidad. En España, en 2016, según datos del INE, son 285.000 los enfermeros colegiados, de los cuales, bueno, pues apenas 45.000 son hombres y 240.000 son mujeres, con lo cual aquí los datos son los datos y no pueden decir nada. Seguimos viendo lo que estábamos viendo de la ropa, porque les parece mal lo de la distinción de la ropa de chico y chica, pero es que les parece también fatal que las mujeres les compremos ropa al marido. Bueno, esto no es que vivamos, que nos azoten nuestros maridos si no les compramos la ropa. No. Es que yo creo, por lo menos, que la mayoría de las mujeres queremos que nuestros maridos, nuestros novios, nuestras parejas vayan guapos y les vestimos en muchos casos. Habrá las que no y habrá las que sí. ¿Consideráis que es machista que las mujeres se preocupen a lo mejor por la ropa de sus maridos? Bueno, es un signo de autoridad. Es decir, al final el chico va a llevar la ropa que tú eliges. En todo caso, es feminista. Es un matriarcado. Es un signo de autoridad. Cierto, pero que de todas maneras es que ya es ¿por qué se van a meter en la organización de la pareja? Claro, y de una ¿por qué me van a decir que no tengo que comprar yo o sí tengo que comprar yo o me tiene que comprar la ropa a mi marido? Que se vayan a escaparrar cebollinos. O sea, es que ya se están metiendo en la vida privada de las personas, como la organización de quién tiene que lavar los platos o no y si tienen que ayudar o no, cómo nos organizamos. Pero bueno, oiga, dedíquense ustedes a otras cosas. Es que efectivamente es el Estado que se está metiendo ya en las relaciones personales de una manera absolutamente demencial. Se está metiendo además también muchísimo ya con los logos. Por ejemplo, en IKEA veíamos, bueno, estamos viendo ahora un anuncio de BMW, que es otro micromachismo, que también pues, les molesta que se distinga entre coches de chico y coches de chica. Pues vemos un todoterreno que pues, va enfocado. El target del marketing de BMW les parecería que sería un coche pues, más del gusto de la mayoría de hombres. Habrá chicas que les guste, por supuesto. Y pues el Mini, el Fiat, estos coches que son, pues se asocian más, desde luego, a lo que le puede gustar a una chica joven, que no tiene por qué ser así, pero que deben tener ellos estudiados qué
es así. Seguimos viendo lo que os decía, porque, por ejemplo, esto les molesta muchísimo y denunciaba que todos estos tweets, me gustaría dejar claro que los hemos sacado de sus propias cuentas. Tienen una cuenta en Twitter que se llama Micromachismos y en la que los propios tuiteros denuncian, les remiten cosas denunciando qué es lo que les parece mal y los micromachismos que encuentran. Que en el baño de las mujeres se pusiera pues un logo de una mujer con falda cambiando el pañal, y entonces un tuitero muy indignado dijo que sí, que pasa, que si él no podía entrar a cambiar el pañal. Bueno, pues IKEA ha tomado buena nota y ya ha cambiado el logo y ahora también pone, bueno, ya no sé si también o solamente pone el de los hombres, con lo cual aquí volvemos a caer en la discriminación, porque a ver si ahora no van a poder tampoco entrar las mujeres a cambiar del pañal. Seguimos viendo esos logos, les molestan también en el metro que se refleje a las mujeres tirando de un carrito. Volvemos a lo de, a ver si consigo leer esto. Un piropo. Este es uno de los elementos que más polémica generan, lo hemos visto en el box de Patricia. Un piropo a otra mujer desconocida es micromachismo, no somos objetos. Bueno, ya no soy capaz de leer más. Además, Rocío, esto lo denunciábamos en otro especial recientemente, ahora quieren convertir el piropo en violencia de género. Claro, es que ahora resulta que van a contarle a los colegios, a nuestros niños, que, por ejemplo, bueno, pues que te piropeen, eso es una razón para denunciar. Es un ataque, ¿no? Es un ataque, claro, o que lean tus mensajes de WhatsApp. Si el hombre es el que te está leyendo a ti los mensajes, mujer, eso es algo a denunciar, o sea, a ir a la comisaría a denunciar. Nos estamos volviendo locos. Una pregunta, ¿y qué pasa si la que espía el teléfono es la chica? Exacto. Porque además es un comportamiento que también hacemos las chicas. Te está leyendo el teléfono de un hombre, entonces eso no es delito, ¿no? Entonces, claro, esto pone al hombre en una situación, ahora el que es víctima es el hombre. Rosa, en Gaceta contabais, he leído, me suena, un artículo recientemente en el que contabais cómo un chico adolescente iba a tener una cita con una chica y, claro, estaba preocupadísimo porque no sabía en qué momento iba a ser machista. ¿La invito a la Coca-Cola o no la invito? ¿Me ofrezco o no me ofrezco? ¿Le gustaré o no le gustaré? ¿Le abro la puerta o no se la abro? ¿Esto es real? ¿Está pasando? Bueno, sí, está claro. Ese artículo no es real, es una parodia, una hipérbole de lo que puede pasar en un momento dado si resulta que esa cita la tiene un chico con una de estas de las que suben los tweets a la cuenta de micromachismos, porque claro, yo si fuera chico y me viera en la tesitura de tener que quedar con una chica de estas, todos son, como contábamos, ¿no? Desde el sitio que eliges, porque claro, según los sitios puede ser machista, puede ser demasiado romántico, entonces ella se puede sentir a ver ofendida, si va a ser rosa, a ver si va a ser un sitio con páginas rosas, ya la hemos liado, a ver luego cómo pagamos, a ver si al final es el caricaturizar la realidad, pero es verdad que esto está ocurriendo y yo, no es por volver atrás, pero es que viendo estas cosas y viendo la manera de razonar que tienen determinadas mujeres o determinados hombres que han asumido este tipo de ideología, pues realmente no puedo sino corroborar las palabras del alcalde de Alcorcón. Alcorcón, David Pérez. A mí, una persona que razona de esta manera me parece, sin lugar a dudas, una persona amargada, pero si hace este razonamiento como si hace el mismo razonamiento de otro ámbito de la vida. Me parece evidentemente una persona amargada. Pero lo que no se entiende en nuestros colegios, lo que está pasando, y nuestros niños se están encontrando con lo siguiente, que el Día de la Mujer les vienen a dar una charla sobre micromachismo, sobre todas estas cosas, y dicen, es machismo que te piropeen, machismo que te lean el WhatsApp, machismo, que te abran la puerta. Todo esto. Y a la vez están viendo que su compañera de colegio, cuando cumple 12 años, si es musulmana, se pone el velo y nadie dice nada. Y empieza a ir a la piscina con burkini color rojo. Esto pasa en Madrid hoy. Y el director del colegio les echa una charla a todos los niños del colegio diciendo que no digan nada sobre esta niña que se ha puesto el velo y esta niña que va con burkini a la piscina. Entonces, yo no entiendo nada. Estamos hablando de la igualdad del hombre y la mujer y estamos permitiendo que una niña con 12 años se ponga el velo, deje de hablar a los chicos de la clase y las fiestas de niños a partir de ese momento se organicen en solo niñas y solo niños para que esta niña pueda asistir. Esto no es algo que me estoy inventando, es algo que está pasando hoy en Madrid, a la vez que estamos dando la clase de micromachismos. Alicia, me gustaría preguntarte una cosa, tú como profesora de alumnos adolescentes, el otro día me contaba un profesor que tiene precisamente alumnos adolescentes que él observa cómo los niños pues cada vez tienen como más miedo de las chicas, les da miedo interrelacionar con ellas, les da miedo, bueno, la mayoría de sus alumnos, vamos, él me dijo que prácticamente todos, ni se plantea casarse, ni se plantea formar una familia,
porque claro, les da miedo que en cualquier momento la chica tiene tales derechos, tal capacidad de denunciarle, de hacerle la vida imposible, de quitarle todo, que bueno, que lo tienen clarísimo. Sí, no, es lo que están viviendo, es decir, efectivamente yo llevo denunciando y se me ha acusado de muchas cosas, que se les da unas charlas en las que efectivamente se les cuenta que todo, con respecto a la mujer, todo es violencia, a las mujeres se les dice que todos los hombres son maltratadores y el que no lo es en realidad es que todavía no ha ejercido, es decir, se crea una incomprensión entre sexos absoluta y desde luego los chicos, además que muchos conocen el caso de hombres acusados falsamente de violencia de género, encima les cuentan que son unos maltratadores y tal y cual, llegan a la conclusión de relaciones estables ninguna, no me fío de ninguna mujer porque efectivamente tiene un enorme poder y me puede acusar inmediatamente de cualquier cosa y se está generando un machismo reactivo, que digo yo. Es decir, los chicos han decidido, bueno, pues ya que no esto, pues por lo menos utilizo a las mujeres. Entonces no me parece en absoluto ni razonable, ni producente, ni nada parecido. Entonces, es decir, que ya estamos empezando a ver los primeros resultados, las primeras consecuencias de este tipo de ideologías. Sí. O sea, los chicos se encuentran con la circunstancia efectivamente de que cualquier cosa que en el fondo es masculinidad resulta machismo. Y entonces no se atreven, es decir, se ven fiscalizados continuamente, a ellos les sale lo del piropo, les sale, yo no hablo la grosería, hablo el piropo, por un piropo más educado, un poco más, pero siempre dentro de la corrección y tal, pues eso ya está mal visto, cualquier cosa que hacen está mal visto, efectivamente se encuentran con que si le ceden, la chica dice, oye, no seas machista, si no le ceden, no sé, o sea, y luego además todo esto es un auténtico dislate porque, claro, en el momento en que ya aparezcan todo, figuras masculinas, cambiando el pañal y tal y cual, las feministas van a decir, no estamos las mujeres, ahí lo que hay es un hombre. Y luego, por ejemplo, también han puesto en algunos ayuntamientos semáforos, como se ve el señorín que no tiene falda, claro, han puesto señoras con falda. Y entonces ahora la gente decía, bueno, pero eso es machista, porque ¿por qué las señoras van a tener que ir con vestido? Claro, podrían ser directamente ambiguo. Estamos ya en un debate de tal locura y de tal estupidez humana, que es que lo que pasa es que nos tienen entretenidos en mamarrachadas y en tonterías cuando hay cosas muchísimo más serias en España para hablar de que si los semáforos la señora lleva falda o es un señor con pantalón. Bueno, pues vamos a seguir viendo algunas mamarrachadas esas de micromachismos, como dice Alicia. Vitaminas, por ejemplo, ¿les parece fatal? Vamos a avanzar, porque estos no consigo leerlos. Vitaminas, distinguir, bueno, pues unas vitaminas que distinguían en, bueno, pues los hombres vais a tener más energía tal, las mujeres esto además ayuda a que no tengáis arrugas, tal cual, también les parece mal. Pero es que además han elaborado, pues eso, es que la verdad que se ve fatal. Distinguen entre los cuidados y los arreglos que tiene que hacerse un hombre o que se le exigen a un hombre. Al hombre, peínate, y a la mujer, maquíllate, arréglate, tíñete, depílate. ¿Por qué tienen esta obsesión con la hipersexualización, con que las mujeres estamos oprimidas, con que nos tenemos que arreglar? Bueno, eso dependerá, porque yo conozco a muchísimas chicas que son más coquetas, muchísimas chicas que son menos coquetas, muchísimos chicos que se cuidan mogollón a día de hoy y que se echan de todo tipo de cremas, se maquillan y van maqueados perfectamente. ¿Por qué específicamente esta obsesión con que cuanto menos cuidadas, más feministas? Vamos a ver, yo aquí pienso Rosa, ¿qué piensas tú? Esta es una pregunta que habría que hacerle a las... ¿no? Vamos a dejarlo claro. Pero esta es una pregunta que habría que hacerle a las primeras mujeres que decidieron maquillarse, teñirse el pelo o depilarse, porque si ellas no lo hubieran hecho, seguramente el resto tampoco lo habríamos hecho. Y oye, un tiempecillo nos ahorrábamos. Y eso es verdad, ahí también tienen razón. Ahora, dado que existen... De la misma manera que en la vida existen roles y normas de protocolo y roles de comportamiento para todos los ámbitos de la vida, pues resulta que en este se ha instaurado como norma de comportamiento pues un estilo y una coquetería para las mujeres que a ellas les puede no gustar, y a mí me parece fenomenal. La que no se quiera teñir, la que no se quiera maquillar, que no lo haga. Pero lo que no comparto es que den lugar a esas campañas de mi bello, mis normas, que eran auténticas odas a la cultura de la fealdad, que es que teníamos que ver a mujeres sin depilar ahí, con brazo en alto. Pues perdone, no lo quiero ver. O sea, usted no, si no se quiere depilar, no se depile. Ahora, no me obliga a mí a no depilarme y no me obliga a mí a ver esto. Entonces,
que evidentemente que cada uno puede tener su idea de lo que es estético y lo que no lo es. Y oye, si así le gustas a quien le quieres gustar, pues mira, suerte tienes, ¿no? Ahora igual te cuesta un poquito, pero bueno. Bueno, yo le auguro un camino muy corto a todo este feminismo, porque al final van a la extinción segura, ¿no? Totalmente. No las veo, no veo un futuro asegurado. Pues ya vamos a terminar con los micromachismos con un colofón, y es que ustedes no lo saben, pero consumir lácteos es machista. Así lo aseguran algunas feministas radicales, de los que tenemos la prueba. Los lácteos son machistas porque hablan de que las compañeras vacas, bueno, pues sufren la opresión de ser ordeñadas. Entiendo que esto, por favor, decirme, no que no sea una broma, pero que es muy residual. No lo piensa prácticamente ninguna, ¿no? Bueno, Bea, yo no sé cuánta gente lo piensa, pero esta campaña dio lugar a una manifestación en las calles de Barcelona de unas mujeres, ahí las tenemos, bueno, pues se hicieron siendo ordeñadas, se hicieron ordeñar. Entonces, yo también espero que sea residual, pero lo que no entiendo es que estas personas no estén, pues no sé, en una clínica que empieza por López y acaba por Ibor, recibiendo la atención que necesitan, ¿no? Porque es bastante de locos. Sí, el problema de la tendencia de la radicalización es que esto es residual, pero va siendo cada vez más general. Entonces, hay un feminismo, es decir, claro, la transgresión, todo tiene un límite, pero si sigues, terminas pues con auténticas locuras. Es decir, ya, por ejemplo, orinar en la calle, como hacía una señora portavoz del ayuntamiento, pues, hombre, transgrede, pero poco. Ya hay concursos de pintura con sangre menstrual. Ya la gente, hay feministas que se han dedicado, y perdónenme ustedes la cochinería, es muy tarde, puedes, Alicia, a hacer con flora vaginal tanto yogures como como masa de pan. Es decir, vamos a ver, la transgresión ya está teniendo unos límites, porque claro, ya sacar, por ejemplo, un órgano sexual masculino en procesión, pues bueno, ya es normal. La primera vez, pero ya empieza a ser normal, entonces ya supongo que ya al final ya no será un órgano sexual femenino normal, sino ya será genuino. Que le cantaban guapo, ¿eh? La transgresión avanza y entonces ya estamos llegando a cotas de absoluta ridiculez. Pero el problema es que mucha gente se sube a ese carro. Entonces, claro, estamos en una situación de absoluta locura, pero es que el problema es cuando uno descubre que es que esta gente haciendo estas mamarrachadas recibe fondos públicos. Claro. Ese es el tema. O sea, colectivos transgresores y colectivos con los que no estás de acuerdo, yo, de verdad, o sea, que hagan lo que quieran. Si el problema es que las instituciones... Que tampoco les iban mucho. Claro, pero que las instituciones se dediquen a promocionar eso. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Si colectivos, yo creo que puede haber 1000 y uno te parecerá mejor, otro peor, y en nombre de la libertad de expresión cada uno hará lo que quiera. Si es que yo no me meto ni en la casa de la gente ni en lo que hacen los colectivos. Si el problema es que con dinero público lo que se nos imponga es lo que dictan estos colectivos. Ese es el gran problema. Veo también recurrentemente que parte de las obsesiones de estas feministas radicales es la Iglesia Católica. La atacan también con bastante frecuencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les parece mal de la Iglesia Católica? Nadie las obliga a ir a misa, ni a seguir sus postulados, ni sus dictados, ni lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Se puede respetar, ellas no van y ya está. Bueno, es que ellos son justamente otra religión. Llamémoslo religiones políticas, así lo ha llamado Dalmacio Negro. Sí. Entonces es un conflicto de intereses. Son sus enemigos ideológicos, ¿no? Bueno, pero realmente no lo son. Vamos a ver, si atendemos, aquí cuando cuando se creó la ley de violencia de género, se votó en el Parlamento por unanimidad, incluida la democracia cristiana, la derecha, la izquierda... Todo el mundo. Todo el mundo, es decir, unanimidad. No hubo nadie que levantara la mano en contra de esa ley. Entonces, inconstitucional. La idea no es que estos colectivos imponen a las instituciones, no. Es que son las instituciones las que buscan. Es decir, y en todo caso las instituciones luego subvencionan a aquellos, digamos, instrumentos, a aquellas organizaciones que les parece que les aportan algo. De todos modos, esto es una sociedad del espectáculo, ya lo vemos. Y cabe el peligro también de que sustituyamos la realidad real, es decir, lo que pasa, o la vida, por esta teatralización que se está haciendo. Es decir, por debajo hay una cosa que está pasando que es mucho más importante que estas señoras griten o digan. Y es que verdaderamente la guerra de los sexos es real,
las mujeres y los hombres estamos cada vez más separados, ¿no? Nos comprendemos peor, y el sujeto del mundo actual es un auténtico solitario, un auténtico... Entonces, no es casual tampoco que las mayores empresas del IBEX 35 hayan financiado las campañas de la ley de violencia de género. Bueno, nos ha venido muy bien. Tenemos que ir terminando, Alicia. Me gustaría que terminásemos hablando de machismo real, porque el machismo existe, hay que denunciarlo. A día de hoy, desgraciadamente, asistimos a manifestaciones, declaraciones que son machistas. Por ejemplo, me gustaría preguntaros si a vosotras os ha parecido machistas unas declaraciones que hacía un eurodiputado polaco, que aseguraba que las mujeres, es una cosa científica, está demostrado, somos menos listas. De hecho, él aludía a que hay menos científicos en la historia que son mujeres. Bueno, lo que demostraba un analfabetismo de la historia reciente absoluto. Hablaba también de que las mujeres, que no hay mujeres que sean campeonas de ajedrez. Bueno, vamos a recuperar esas declaraciones y ahora hablamos de este verdadero machista. Theoretical Physics Olympiad, the first place of women, of girls. I can tell you, 800. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Debería un eurodiputado que dice estas cosas, que además es tan fácil de desmontar porque le podemos poner otros ejemplos en los que no hay ningún hombre, pero debería seguir ejerciendo el cargo. Hombre, si le han votado. Bueno, le han votado, pero representa también a muchas mujeres. Claro. Bueno, pero el asunto es posible, la cuestión, si le han votado y sus votantes piensan semejante cosa, lo que sí que es verdad es que aquí mezcla. Es decir, físicamente la mujer es diferente al hombre y naturalmente que consigue menos marcas olímpicas, bueno, consigue marcas olímpicas en su categoría. Claro, es como decir, poner a un joven y a un veterano, pues probablemente el joven saque... Es decir, está mezclando cosas y luego lo de más inteligentes o no, pues yo creo que ha quedado demostrado que somos igual. ¿Por qué él piensa que hay, por ejemplo, menos Tenemos distintas mujeres? Sensibilidades, es que quizás no nos interesa tanto a las mujeres el ajedrez, es que no seamos y distinta capaces, inteligencia, ¿no? porque ha dicho alguna verdad. En las listas de ajedrez, la primera mujer que es ganadora de ajedrez es una china y está en el puesto 40 y pico. Entonces, eso es verdad. ¿Y qué demuestra? Que a lo mejor a las mujeres no nos interesa Eso tanto. nos interesa nada. Claro, ya está. Pero eso no es pero si el Claro. problema es estar hablando aquí de seres humanos inferiores y superiores. Lo que hay que partir de la base es que somos diferentes. Y ya si me permiten complementarios, pero de ninguna manera inferiores. Es como decir, ¿qué es inferior? ¿Una pera o una manzana? Bueno, sí, pero lo que no se puede negar, un momento que nos quedan muy pocos minutos y no podemos dejar tantas cosas en el tintero, lo que no se puede negar es que es verdad, o por lo menos bastante habitual, que un hombre y una mujer en igualdad de condiciones, con cargos similares, puestos de trabajo similares, a día de hoy es verdad que normalmente, casi siempre, el hombre gana un poquito más, existe esa brecha salarial y eso sí que para eso sí que se tendría que buscar una solución, ¿no? Ya, pero un momento, también las estadísticas de brecha salarial son falsas muchas veces, son falsas porque no se tienen en cuenta las elecciones que va tomando la mujer a lo largo de su carrera de manera voluntaria. En la carrera de socio abogado, a veces las mujeres elegimos estar en los puestos de recursos humanos porque nos apetece estar con nuestros hijos laboral por la tarde y se toman elecciones voluntarias. Es verdad que además hay una brecha porque antes no tantas mujeres estaban en la universidad y todavía para llegar a puestos de consejos de administración no hay tantas mujeres que estén en la carrera por esos puestos, ¿no? Yo creo que por supuesto llegarán, pero nosotras tomamos también elecciones voluntarias porque nos apetece estar con nuestros hijos, nos apetece dedicarnos a otra cosa, no tenemos a lo mejor esa ambición. Es que también, de verdad que es que tenemos que partir de la base... es la definición de los valores, claro, es la definición de los valores dominantes, claro, y de aquello que es bueno o malo, claro, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en contra del trabajo asalariado, pues te diré que en realidad... ¿No te parece algo tan preocupante?
Bueno, porque aquí por ley no se puede, y es verdad, como dice ella, que, por ejemplo, que las mujeres pidamos una reducción de jornada para cuidado de hijos, a mí me parece un privilegio. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, tenemos que ir terminando, nos dan para 5 especiales más, ya lo han visto. Últimas reflexiones, ¿qué se puede hacer para concienciar a la gente, informar a la gente, acabar con estos dictados de feminismo radical? 30 segundos cada una tenéis. Bueno, lo primero que hay que hacer es no dedicar dinero de todos los españoles a políticas que no revierten en beneficio de la verdadera igualdad. Entonces, ojalá dediquemos recursos, pues de verdad, a proteger a la mujer y al hombre verdaderamente maltratado. Ojalá dediquemos recursos a educar a nuestros niños en el respeto a todos y en la no violencia, y no los micromachismos, y ojalá dediquemos recursos bueno, pues a lo que de verdad le afecta a la gente en el mundo real y que no es lo que nos cuentan todos estos políticos, ¿no? Entonces yo desmontaría el 90% de todo lo que son las políticas de igualdad, y las dedicaría a educación, por ejemplo. Rocío, 30 segundos. Prado. Bueno, yo daría un giro y diría que realmente lo que se puede hacer, es decir, todo este mundo de discursos, ideologías, etcétera, es como una superestructura. Esa superestructura, vivimos en un mundo muy discursivo, muy palabrero, todos hablamos, nos enfrentamos unos discursos a otros. Hay que ir a la realidad, a la vida real, ¿no? Y ahí tomar las decisiones que corresponden, y las decisiones siempre son personales. Entonces, yo no aspiro a ningún movimiento de organizaciones sino a la responsabilidad personal, individual de cada uno, con la verdad y con la justicia y con la libertad, sobre todo, por encima de todas las demás cosas. Nos queda menos de un minuto porque os han comido el tiempo. Alicia, rapidísimo, Rosa, y nos marchamos. Desde luego, dinero público para este tipo de ideologías, nada. Y luego, sobre todo, que la gente empecemos a levantar la voz y a decir que lo que nos cuentan no es lo que vivimos. A mí, cuando me dicen lo de los hombres violentos, yo a la mujer que me lo dice digo, siento muchísimo tu situación en la que tu padre, tu marido, tus hermanos y tus hijos son gente violenta y espantosa. En mi caso son maravillosos, y entonces, claro, se da cuenta de que el discurso no tiene ningún sentido. Es decir, enfrentar con la realidad. Rosa. Hay que desenmascarar el odio que subyace detrás de la ideología del feminismo radical, que es dañino para la sociedad, y hay que trabajar por las verdaderas desigualdades que afectan a niños y a niñas, aquí sí que digo niños y niñas, en países que no están seguramente con esa lucha, y hay que liderarla desde aquí. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado en este programa informativo. Creo que hemos conseguido, lo hemos intentado desde luego, reflejar pues algunos de estos dictados del feminismo radical, que muchos de ellos, como hemos repetido constantemente, se financian con dinero público. Hasta aquí el especial de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche de sábado. Volvemos la semana que viene. Gracias y buenas noches.